buenas noches y bienvenidos al Catalagua. Es lunes 19 de marzo, por cierto. Felicidades a los Josés, a los Josefas, Pepes, Pepas. Hoy es su onomástica, también es un día especial en Valencia con las fallas, así que felicidades a todos ellos. ¿De qué vamos a hablar en el programa de esta noche? Vamos a irnos hasta Lavapiés, que es el barrio que desde la madrugada del pasado viernes, digamos, en Madrid está en llamas, y no por el trágico suceso de la muerte de un inmigrante senegalés, sino por cómo la izquierda nuevamente, así es como lo hemos titulado, Podemos calienta las calles de Madrid, han intentado aprovecharse. Sabíamos que la izquierda tradicionalmente se aprovechaba de la mentira, que dominaban las calles mucho mejor que la derecha, dominaban mucho más Internet y las redes sociales mucho más que la derecha, pero aprovecharse de lo que ha sido una desgracia, el fallecimiento de un inmigrante de origen senegalés, para sacar rédito político, para calentar la calle, para de manera indirecta o directa apoyar a los grupos antisistema violentos que durante el fin de semana y en concreto el pasado viernes fueron a este barrio de Madrid para quemar contenedores, asaltar cajeros, destrozar coches, las lunas de los mismos. Desde luego es absolutamente inaceptable. Y encima han culpado a la policía del fallecimiento de este inmigrante. Y se ha demostrado, lo van a ver hoy en el programa, que eso no es así, que es falso, que la policía, lejos de ser el causante de la muerte de este ciudadano, fue quien intentó auxiliarle. Recuerden, por ejemplo, lo que decía Ramón Espinar, el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid el pasado viernes. Decía, los derechos son para todos, pero su tutela se tiene que ejercer precisamente, decía, sobre quienes lo necesitan. Añadía que hoy es un día triste para España. Consideraba Espinar que no hemos estado a la altura de los derechos humanos, hemos fracasado como democracia, que la tierra le sea leve. Decía Ramón Espinar, el de las viviendas de protección oficial, ¿verdad? Romy Arce, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, decía lo siguiente, no se quedaba corta. Lucrecia Pérez, Samba Martínez, hoy Mamé Mbabé. Y encima lo escribí mal el nombre para que vean ustedes. Bueno, los nadie víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mamé, ser negro, pobre y, atención, sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo. Es lo que decía esta concejala y todavía no se han disculpado. ¿Por qué? Entre otras cosas, por estas imágenes que hoy publicaba La Sexta, que también el viernes dio pábulo de alguna manera a la versión de que los policías habían sido los causantes de esa persecución policial. Pues no, instantes en el que la Policía Municipal de Madrid intentan reanimar a este inmigrante, insisto, senegalés, que tenía una enfermedad congénita del corazón. Tarde o temprano, si no se trataba, si no se operaba, esta desgracia iba a ocurrir. Es así, las enfermedades congénitas, desgraciadamente, ocurrió en ese día y hoy se ha demostrado, y de momento desde el Ayuntamiento de Madrid nadie ha pedido perdón. Vamos a escuchar lo que decía hoy la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Dimisión, ¿por qué? No sé. Dimisión, ¿por qué? Pero no te entiendo. ¿A qué te refieres dimisión? ¿Alguna dimisión por los altercados? Sí, en el Ejecutivo local. No, porque va a verla. Es que me sorprende muchísimo. ¿Dimisión de quién? Si nadie ha tenido una actitud que genere ningún tipo de reproche. Nadie ha tenido ninguna actitud que no genere reproche. Probablemente no se enteró porque Manuela Carmena estaba en París y no estaba en Madrid en la fecha de los acontecimientos. Por cierto, iba a estar con nosotros José Luis Martínez Almeida, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital de España, para hablar de todo lo ocurrido y cómo la izquierda, digamos, ha aprovechado este trágico suceso para sacar rédito y calentar las calles. Nos iremos también hasta Cataluña, una vez más, el proceso independentista. En primer lugar, hoy sabemos que la Mesa del Parlamento de Cataluña ha aceptado cambiar la ley de presidencia de la Generalitat de Cataluña para que pueda ser investido un candidato vía a distancia, de manera telemática o lo que sea. Es decir, que se pueda abrir otra vez la hipótesis de que Carles Puigdemont vuelva a ser el candidato y así la historia del nunca acabar y que esta pesadilla en la que estamos todos inmersos debido al independentismo, no solo los catalanes que viven ahí, sino también el resto de españoles. Hablaremos de todo ello y, por cierto, de las revelaciones de la Guardia Civil, que dice que todos los dirigentes independentistas sabían del impacto económico fortísimo que iba a suponer una declaración unilateral de independencia. Lo sabían y así se testifican los correos que se han interceptado, así como también sabían de la reacción que iba a suponer una DUI. Por cierto, vamos a entrevistar a este señor, que es una persona que con un camión que ha hecho ad hoc está yendo por todo el Maresma, la costa catalana, quitando
todos los identificativos independentistas. Son muchos en Cataluña que campan a sus anchas colgando lazos amarillas, pancartas de los presos políticos, esteladas, bueno, y nadie, las fuerzas del orden hace nada. Los ciudadanos, digamos, de bien, y permítame la expresión, ya hartos, están saliendo a la calle como este señor para decir basta ya. Y hacer exactamente lo mismo, retirar lazos amarillos, esteladas y evidentemente, digamos que le han pescado y tiene una campaña en su contra que desde luego nos contará que no les va a dejar indiferentes. Vean. Ya la han visto, incluso con agresiones, y verán cómo, por ejemplo, había una jaula en la ciudad de Mataró, toda llena, bueno, una jaula que simulaba una prisión, una cárcel llena de lazos amarillos. Este señor los fue retirando y evidentemente la gente le empezó a increpar. Estará con nosotros en directo y hablaremos de las ocupaciones. Mañana Ciudadanos presenta en el Congreso de los Diputados una importante ley o un endurecimiento de la legislación vigente. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, ocupar una vivienda en nuestro país no sea tan barato. No en cuanto a coste, que también, o no le sea tan caro, digamos, al propietario, que tenga que estar en tediosos procesos judiciales, año y medio, 2, 3 años, para recuperar su vivienda, con todos los desperfectos que ello conlleva, porque cuando se recupera la vivienda, cómo está el mobiliario, cómo está el suelo, las paredes, etcétera, etcétera, es un auténtico despropósito. Va a intentar Ciudadanos agilizar los juicios y también dar, digamos, más poder a las comunidades de vecinos para que tengan más potestad para decidir si esa vivienda está ocupada e intentar que regrese el legítimo inquilino. Es un interesantísimo debate para defender la propiedad privada, que España parece ser que es el único país en todo el mundo donde la propiedad privada no está protegida. Sí lo dice la Constitución, pero no se desarrolla en ninguna ley. Bueno, interesantísimos temas que tenemos hoy en el Gato al Agua de este 19 de marzo. Pasamos ya a la mesa, si les parece, para presentarles a los analistas que hoy nos acompañan. Está con nosotros Alberto Sotillos. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Gonzalo? Gracias por estar en el Gato. También está el profesor de ICADE, de Derecho Administrativo, Antonio Alonso. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en el Gato. Gracias a vosotros. Mariano Calleja, periodista del ABC. Mariano, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Encantado. Xavier Cajo, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el Gato. Y Cristina Seguí, recién llegada de Valencia. Cristina, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Estáis todos muy elegantes. Me ha llamado la atención. No es que no estéis normalmente elegantes, es que hoy vais muy elegantes. Vale. Si te llama la atención es por algo. Por cierto, ¿qué haces que no estás, verdad, como hizo el Cajo en las fallas celebrándolo? Porque, pues, qué mejor que estar aquí con vosotros, ¿no? Bueno, te lo agradecemos. Bueno, señores, ¿cómo pueden participar con nosotros? Conectamos con nuestra redacción. Fátima García Manzano, cuéntanos cómo puede la audiencia participar. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, y buenas noches a todos los espectadores que nos siguen día tras día desde sus casas. Pueden hacerlo de dos formas. La primera de ellas, añadiendo el siguiente número de teléfono en sus agendas: 670 03 45 43, 670 03 45 43. Nos añaden y nos pueden enviar pues sus mensajes de WhatsApp, que se van a ver en la pantalla inferior, en la zona inferior de sus pantallas, o también sus notas de voz que escucharemos al final del programa. La segunda forma, a través de Twitter, siguiéndonos en nuestra cuenta @gato_directo, @gato_directo, o con el hashtag #elgatoalagua. Y no olviden que también pueden seguir el programa en directo desde nuestro canal de YouTube Intereconomía TV. Así que anímense y participen. Muchísimas gracias, Fátima. Y antes, un brevísimo consejo. Conectamos con Beatriz Martínez Pérez Fajardo para que nos cuente las últimas novedades, el mejor asesoramiento jurídico. Beatriz, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. Si es usted, para su desgracia, uno de los centenares de miles de ciudadanos que ha perdido su dinero en el Banco Popular, tiene la oportunidad de pelear por recuperarlo. ¿Era usted bonista o accionista del Banco Popular? Sepa que en Duran y Duran Abogados conocen la forma de ayudarle a recuperar el dinero perdido. Solo tiene que acudir a ellos y ponerse en manos de su equipo de más de 20 abogados expertos en cuestiones bancarias. Los que le han privado de sus ahorros no tenían derecho a hacerlo. Duran y Duran Abogados le ayudará. Son ya muchos miles de casos los que han ganado frente a las entidades bancarias, y en el caso del Banco Popular seguirán luchando por la defensa de todos los que han sido injustamente expoliados. Visitas totalmente gratuitas. Duran y Duran Abogados son su mejor garantía de éxito.
minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos en el Gato al Agua. Si les parece, vamos a analizar en primer lugar un día más. Y no desde las últimas semanas, desde los últimos meses, sino desde los últimos años, porque saben que aquí en Intereconomía las pensiones y el sistema de pensiones de nuestro país lo venimos defendiendo. La necesidad de abordar su reforma de una manera urgente debido a diversos motivos, por ejemplo, cómo está la natalidad en nuestro país, la insostenibilidad del sistema, proponiendo propuestas, y valga la redundancia, en cada uno de los programas donde hemos debatido el asunto. Ahora los pensionistas han salido a la calle, cosa que de alguna manera nos congratulamos, porque hoy en Bilbao, por ejemplo, protestaban bajo la lluvia, con esos paraguas, con esa subida, dicen, infame, la han calificado del 0,25, que no son pensiones dignas, mucho menor que la subida del IPC. En fin, esto es lo que estaba ocurriendo. El pasado sábado también en Madrid había, bajo la lluvia, otra manifestación a nivel nacional para defender el estado de las pensiones. Fíjense las reacciones. En primer lugar, cómo estaba el ambiente en las calles de Bilbao hoy defendiendo el futuro de las pensiones. Los jubilados y las jubiladas tenemos tanto cabreo, los discursos que nos están haciendo, sobre todo el presidente del gobierno, lo único que nos está dando es más fuerza, muchísima más fuerza para salir a la calle. Y por eso estamos, estaremos y seguiremos, porque esta batalla la vamos a ganar. Bueno, esto es lo que decía esta señora, esta portavoz. Y ahora me gustaría a nivel nacional el debate, fíjense dónde está y algunas de las propuestas. Enseguida veremos la de Podemos. Bueno, vamos a verla ya, fíjense, que tira del populismo, de la demagogia respecto a este fin de semana. Fíjense, utilizaba una imagen del rey Felipe VI esquiando con un tuit con el siguiente texto: no hubiera estado nada mal que el jefe del Estado hubiera estado con los pensionistas. Cuando el paro juvenil arreciaba, su padre se fue a Botsuana. Ahora Felipe VI a esquiar. Los Borbones siempre con el pueblo, decía Juan Carlos Morenero, tirando de manual, de populista, oportunista, sin lugar a dudas. Pero la verdad es que el debate entre los grandes partidos no ha sido, por lo menos en las declaraciones o en las propuestas que se han escuchado a día de hoy. Si las manifestaciones son diarias, las propuestas de los líderes políticos también son diarias, pero no a la altura de las mismas. Pedro Sánchez propone que el sueldo de los senadores, de los diputados, de los políticos en general, suban acorde a lo que han subido las pensiones, un 0,25%. Miren la respuesta del PP y también de Podemos. Ya le advierto que en el debate de los presupuestos llevaremos que el Gobierno y el Consejo de Ministros, los diputados y diputadas y senadores y senadoras, también liguen la evolución de su sueldo al 0,25% en solidaridad y en coherencia con los jubilados y jubiladas de este país. Requiere un debate sosegado y serio, sinceramente, y no un debate populista que todo el mundo evidentemente diría, sí, claro, que se bajen todos, claro que sí, eso sería... en fin, pues un discurso que todo el mundo aplaudiría, evidentemente, pero el debate realmente de las pensiones es otro. Y yo le pediría al señor Pedro Sánchez, que votó la congelación de las pensiones en el año 2011, que estaba sentado en el Congreso de los Diputados, y ahí nadie le dijo que era populista, dejaba de serlo, pero ahora sí le decimos que deje el populismo. Creo que más que proponer que se suba el sueldo a sus señorías, lo que habría que hacer es lo que ya hace Podemos, y es bajarles el sueldo. Nosotros tenemos un código ético según el cual no cobramos más de 3 salarios mínimos interprofesionales. Hemos llevado la propuesta de que esto se aplique a todos los diputados, por ejemplo, en parlamentos como el aragonés. Bueno, la pregunta que les lanzo a los analistas de la mesa: ¿están los políticos de nuestro país a la altura de las exigencias de nuestros mayores, nuestros jubilados, nuestros pensionistas, para dar respuesta, viendo lo que hemos visto, al gran problema de las pensiones y del sistema que tenemos actualmente? Pues es una obviedad que no. Hombre, el Gobierno no ha estado muy fino en eso de los 5 años de 0,25 para los pensionistas, pero hay que recordar que solamente ha habido un ejercicio, este será el segundo, en el que hayan tenido pérdida efectiva de capacidad adquisitiva. Pero es que, bueno, si el Gobierno había hecho poco, desde luego, pásmense ustedes de las soluciones que da a Pedro Sánchez. La de hoy no resuelve nada, él ni siquiera es diputado ni senador, con lo cual esto de que se rebajen los aumentos al 0,25 cuando no formas parte de, a mí me suena como mínimo poco elegante. Recordar la última gran propuesta, dice que esto lo pague la banca.
Indexar las pensiones al IPC de este último ejercicio supondría unos 2.000 millones de euros. El déficit de la Seguridad Social son 18.000 millones, más 2,20. Estamos hablando de, póngame usted, 20.000 millones y arreglemos esto. Eso no se hace y nadie está hablando de ideas que aporten esos 20.000 millones que permitan nivelar esta cosa que estaremos de acuerdo todos en que no es justo que los pobres pensionistas pues tengan tan poco dinero con el que sobrevivir. Pero aquí necesitamos una generación de políticos imaginativos, gente atrevida que coja el toro por los cuernos. Este es un problema muy serio, no para chirigotadas, y desde luego hay que hacerlo de una manera distinta. Yo propongo una. A mí me parece que va a ser malo para España, para el interés general de España, de sus pensionistas también, pero desde luego de sus trabajadores, volver a indexar las pensiones. Indexar las cosas supone generar inflación. Y la inflación nos perjudica a todos, también a los pensionistas, quizás más que a los otros. Así es que indexar, hombre, hay que reparar de algún modo lo que les está pasando, pero la solución no es indexar. Vamos a buscarla por otro sitio. Y dice, hombre, pues se puede mejorar la capacidad adquisitiva de los pensionistas sin aumentar conforme el IPC lo que reciben de aumento en las pensiones. ¿Qué fórmulas tenemos? Pues hay una fórmula fiscal muy evidente, que es aumentar el margen de las rentas hasta los 22.000 euros libres de impuestos de la renta, porque ya sabéis que los pensionistas jubilados también vuelven a pagar de eso que reciben como pensión el IRPF. Hay muchas más ideas, por ejemplo, que los pensionistas que tengan poder adquisitivo bajo tengan un IVA reducido. Oye, si tanto se armó en este país por el IVA reducido para la cultura, pues se puede conseguir un IVA reducido para la electricidad o para el gas. Para esos bienes básicos de consumo, que no son lujos, que son necesarios en una cantidad de kilovatios que se puede estimar, como hacen en Bélgica, como hacen en algunos países europeos, o unos metros cúbicos de gas, gastando los cuales el IVA es del 4% o el IVA es cero. Eso se puede hacer de hoy para mañana. Se puede hacer eliminar todos estos copagos farmacéuticos si es que tu renta... Hombre, es que tendría mucha gracia, fíjense, que las grandes ciudades españolas hayan hecho para sus jubilados, pensionistas, unos carnets que les permiten ir gratis en los transportes públicos, incluso la Renfe casi gratis en los transportes ferroviarios, y que el señor Montoro no haga nada, y que el señor de Industria no haga nada, y que, oye, esto no puede ser. Y esas son maneras que no producen inflación y que desagravian al pensionista y le aumentan su capacidad de estirar esos 1.077 euros que tenemos de media de pensiones, lamentablemente bajos, pues para que pueda llegar a final de mes. A mí me llama la atención dos cosas. Una, que tanto Pedro Sánchez como Podemos hablen de mimar a los pensionistas cuando hace nada estaban proponiendo un incremento en el gasto público de 60.000 millones de euros, cosa que también tendrían que estar pagando los pensionistas y que en todo caso deberían de estar pagando esos cotizantes que hoy en día mantienen a los pensionistas. Otra de las cosas es que estos señores que están proponiendo soluciones mágicas y ofensivas, porque además saben que no se pueden cumplir y por lo tanto están insultando a los españoles, directamente piensan que los españoles son estúpidos, y este es otro de los grandes problemas, que deberían de indignar a los pensionistas que van a ciertas manifestaciones, porque son pensionistas, pero no estúpidos en absoluto. Y es que estos señores jamás han trabajado fuera de la iniciativa de la empresa pública, de la política, con lo cual no tienen ni idea. Muchos de ellos no han cotizado ni siquiera un año antes de entrar en política, con lo cual cualquiera de las soluciones que presenten tanto Pedro Sánchez como Podemos, que por cierto maltratan a aquellas personas que pueden crear empleo y que deberían de ayudar a que, pues no sé, una medida brillante que se me ocurriría, indirecta, sería la de bajar las cotizaciones sociales para que los empresarios pudieran contratar a gente, se pudiera contratar a muchas más personas y estas personas pudieran mantener a los pensionistas. Aquel sistema de pensiones en el que
por cada pensionista, no hay 2 o 3 cotizantes para mantenerlo, es una cosa totalmente insostenible. Estos señores tampoco hablan de políticas de familia, políticas de natalidad. Uno de los gigantes problemas a los que nos enfrentamos es el tema del envejecimiento. No hay niños. De la pirámide poblacional. Con lo cual, bueno, pues es un debate absolutamente viciado. No esperemos que salga ningún tipo de iniciativa de ningún tipo, ¿no? Sotillos. A mí lo que más me sorprende de estas propuestas es que no tienen nada que ver con las pensiones. Es decir, no mejoran ni siquiera empeoran las pensiones. Es decir, como si el gobierno se baja el 100% el sueldo. Las pensiones seguirían igual de bien o igual de mal. También es sorprendente que la propuesta esta del 0,25, y mira que pues, puede estar bien, en general bajar los sueldos de la gente que gana mucho es como muy simbólico, pero primero la imagen para el Partido Socialista es un poco complicada, porque si llevas mucho tiempo tratando de enseñar que el socialismo no es igualar por lo bajo, pues hombre, este tipo de propuestas diciendo como los pensionistas ganan poco, pues mi propuesta es que todos ganemos poco. Pues hombre, la imagen que estás transmitiendo es complicada, pero sobre todo que venga una persona como Pedro Sánchez, que lo primero que hizo al retomar la Secretaría General fue subirse su sueldo hasta el punto de cobrar un 28% más que el presidente del gobierno, y para lo cual subió la cuota de los militantes. Es decir, ustedes militantes tienen que pagar más porque yo tengo que ganar mucho más. Entonces, es un poco incoherente digamos, esa fórmula según la cual vamos a hacer un gesto con los pensionistas de bajarle al gobierno un poquito, bueno, no bajarle, que suba menos de lo que... para que así vean los pensionistas que todos estamos en lo mismo. Pues no, yo creo que efectivamente es muy bonito para el aplauso, muy bonito para esa que venimos con esa inercia desde el 15M de que hay que bajar todo y que el chocolate es loro y hay que quitar los coches oficiales y todas esas cosas que supone que si lo quitáramos sería maravilloso, pero resulta que no, y el problema de las pensiones sigue igual, y en cambio no hay ninguna propuesta de subir el sueldo. Ya puestos a hacer populismo, es mejor coger datos reales. ¿Cómo puede ser que la dieta de un diputado por vivir en Madrid sea mucho mayor que el salario mínimo interprofesional? Puestos a comparar, prefiero comparar eso. Si un diputado necesita para vivir tanto, ¿por qué los pensionistas o los trabajadores no lo necesitan tanto igual? A mí es que lo de los diputados y senadores y todo eso me parece una demagogia absoluta. Es decir, que salga la propuesta de Sánchez, dices. La propuesta de Sánchez, y cuando se critica el sueldo de los diputados y senadores en general, que a mí no me parece alto en absoluto. Es decir, me parece que es un sueldo que es el que tienen que tener. Incluso me parece que es bastante justo para ser diputado y senador, que están representando la soberanía nacional. Es decir, necesitan una dignidad y en el sueldo también y en la representación que tienen. Es decir, yo creo que hacer ese tipo de propuestas como la de Pedro Sánchez me parece pues una falta de respeto a la inteligencia de los pensionistas sobre todo. Y no olvidemos que pensionistas en España hay más de 10 millones. Es decir, es verdad que estemos viendo manifestaciones estos días en las calles, pero bueno, no sé si hemos contado en total cuántos pensionistas han salido a la calle. Yo creo que la mayoría de los pensionistas saben lo que ha sido la crisis económica en España, saben que hemos tenido que aprender una lección, y parece que muchos no han aprendido nada de lo que ha sido la peor crisis de España en décadas, lo que ha supuesto, lo que ha podido suponer si hubieran rescatado, si España hubiera sido rescatada, por ejemplo, un recorte del 30% de las pensiones, y aquí no se han recortado las pensiones, se ha subido todos los años al 0,25. Mientras los diputados y senadores, por ejemplo, ya que hablamos de ellos, sí que han tenido recortes en sus sueldos, como el resto de empleados públicos. Es decir, yo creo que ahí hay que hablar también un poquito de responsabilidad, que no la están teniendo la mayoría de los políticos en España. El tema de las pensiones es un asunto que preocupa ahora mismo, pero preocupa también para el futuro. Y si empezamos a escuchar propuestas en plan subasta, como estamos viendo en estos últimos días, pues desde luego nos podemos olvidar todos de las pensiones en el futuro, porque es una irresponsabilidad absoluta. Y lo que tienen que hacer los políticos, que para eso lo están ahí y para eso están representando y para eso son elegidos, es meterse en el Pacto de Toledo, dejarse de debates, de pujas y de subastas y llegar a un acuerdo para garantizar las pensiones ahora, pero también dentro de 30, 40 años, que es lo que nos interesa a todos. Bueno, una brevísima pausa de publicidad, falta el profesor por hablar. Tenemos ya a nuestro próximo invitado, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para hablar de todo lo que ha ocurrido desde la madrugada del pasado viernes en la capital de España. Interesantísima entrevista después de la publicidad. Hasta ahora. Pasa
Pasan 28 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gat al Agua. Estábamos discutiendo las propuestas que hoy lunes, después de la manifestación, una más de los pensionistas el pasado sábado, y las de hoy, en concreto en el País Vasco, en Bilbao, que está, digamos, capitalizando las movilizaciones ciudadanas de nuestros mayores bajo la lluvia, y la respuesta y las propuestas de nuestros partidos políticos, sobre todo las de la izquierda. Y han visto esa demagogia oportunista, populista de Podemos, que la ha verbalizado Juan Carlos Monedero, y luego Pedro Sánchez, que la propuesta de hoy del PSOE ha sido proponer que el sueldo de sus señorías, de los diputados, solo suban 0,25% en solidaridad con nuestros mayores, como si eso fuese a solucionar el grave problema que tienen las pensiones de nuestro país. Profesor. Bueno, la pregunta que nos hacías, Gonzalo, es si los políticos estaban a la altura en el tema de las pensiones, y como bien ha dicho Javier Horcajo, pues no están a la altura de este problema, porque estamos viendo en los últimos días propuestas que son de aurora boreal, como la de Pedro Sánchez, lo ha comentado ya Alberto, no voy a incidir en ello. ¿Qué tendrá que ver el que los diputados y los senadores se suban un sueldo 0,25? ¿Eso les va a compensar a los pensionistas o va a solucionar el problema de las pensiones? Por no mencionar que la reforma de las pensiones que se hizo, la hizo Zapatero. O sea, que la situación tal y como la tenemos en la actualidad viene de Zapatero. Por cierto, también llenó la hucha. También llenó la hucha, vale, pero la situación actual viene de la época de Zapatero, donde precisamente el señor Sánchez era diputado y entonces no se acordó mucho de subir ni siquiera el 0,25, sino de congelar, porque se congelaron las pensiones. Pero bueno, no vamos a entrar en esa polémica. Luego decía Echenique, ese gran filósofo. Pensador, ese gran pensador, sí, que ha dado... Dice Echenique, el famoso griego. Sí, dice Echenique, decía el hombre que lo que tenían que hacer, que ellos lo que hacen es bajarse los sueldos. Mira, Gonzalo, yo ya estoy harto, y en eso coincido con Mariano, yo ya estoy harto de políticos que se bajan los sueldos. O sea, yo no quiero que los políticos se bajen los sueldos, porque si los políticos se bajan los sueldos, al final quien se dedica a la política es Echenique, es Errejón, es Pablo Iglesias, es este tipo de gente. Es decir, yo quiero que los políticos tengan un sueldo decente, porque si no, nadie que tenga una mínima brillantez profesional se quiere dedicar a la política, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. La política, y yo coincido con Mariano, y lo he venido diciendo aquí en este programa en numerosas ocasiones, a mí me parece que la política está muy mal remunerada en función del nivel de responsabilidad que tienen nuestros políticos. Por lo tanto, quizá ya tenemos el nivel de responsabilidad en la política que tenemos en la actualidad. El problema es que otros diputados y otros concejales nunca jamás en su vida hubieran soñado con lo que están cobrando, de acuerdo a la calidad y al tipo de calaña humana. Pero precisamente eso ahonda en lo que estoy diciendo. Es que se dedica a la política estos señores y no otros. O sea, Manuel Pizarro ya hace tiempo que abandonó la política. Es decir, gente que triunfa profesionalmente en otros ámbitos, pues no se dedica a la política en estos momentos. Solo gente que tiene una gran vocación política. Por ejemplo, el señor que tenemos aquí, que es abogado del Estado, pues él podría estar perfectamente fuera de la política, probablemente ganando más dinero de lo que está ganando en la política, pero hay otra gente que se dedica a la política porque no tiene otra cosa a la que dedicarse. Aquí tenemos un problema. El problema de las pensiones, como también se ha comentado por parte de algunos de los contertulios que me han precedido en el uso de la palabra, el problema de las pensiones es que aquí la pirámide profesional no da. Es decir, aquí cada vez tenemos más personas que acceden a la pensión y menos cotizantes a la seguridad social. Por lo tanto, tenemos una inversión de la pirámide poblacional que hace insostenible a día de hoy el sistema. Tenemos otro problema importantísimo, que es la expectativa de vida. Es que la seguridad social ya no tiene buenos clientes. ¿Por qué? Afortunadamente, porque la gente vive más tiempo. Entonces la gente se jubila a los 65, dentro de poco a los 67 años, pero es que no se muere hasta los 85 o los 90 años, con lo cual está cobrando una pensión veintitantos años, con lo cual pues hay que ver cómo se afronta ese problema, y un problema que se va a acentuar en los próximos años, porque la expectativa de vida, lejos de ir hacia abajo, va a ir hacia arriba. O sea, vamos a ver dentro de poco personas que viven 100 años, y entonces tenemos un sistema de pensiones del siglo XX y tenemos que diseñar un sistema de pensiones del siglo XXI que sea capaz de reflejar todos estos cambios que estamos experimentando en la sociedad. Y tercer problema, tenemos además el problema de que muchos de los cotizantes no cotizan mucho. ¿Por qué?
Porque tenemos un gap social que precisamente está provocado por la revolución tecnológica. La revolución tecnológica lo que está haciendo es que aquellas profesiones que en este momento no crean valor al mundo tecnológico, pues están mal remuneradas. Y como están mal remuneradas, pues no aportan a la hucha de las pensiones los cotizantes. Esos son los tres problemas principales que tenemos. Soluciones desde el punto de vista político, lo ha apuntado Mariano también anteriormente, yo solo veo una solución que parte del consenso y de la vuelta al Pacto de Toledo. Esto no se puede arreglar diciendo barbaridades como están diciendo por tacticismo político. Por cierto, y sin que siga de precedente en esto, el Gobierno es el único que está diciendo cosas sensatas en los últimos días. Es decir, hombre, vamos a arreglar, vamos a pensar un poquito qué hacemos, pero no está diciendo... Vamos a ver, decía el otro día Mariano Rajoy, con toda la razón, dice, a mí me encantaría subir las pensiones un 2, un 3%, pero si no se puede en este momento, no voy a vender a los pensionistas una quimera. Me parece sensato esto. Y en segundo lugar, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, ya he dicho, consenso político, no tacticismo político como se está haciendo ahora. Y en segundo lugar, desde el punto de vista económico, yo creo que hay que hacer una clarificación de las fuentes de financiación del sistema, como se hizo en su día con las pensiones no contributivas que se sacaron del sistema. Es decir, hay que sacar del sistema todo lo que no sea del sistema y hay que llevarlo a los presupuestos generales del Estado. Y a partir de ahí ya empezamos a ver otras cosas y empezamos a ver otros parámetros. Venga, última reflexión. Orcajo, que ya tenemos a nuestro invitado en la mesa. Yo quería matizar un poco lo que ha hecho en esto el Gobierno, que es verdad que en las últimas semanas ha tomado pues conciencia de lo que ahí había, pero que hasta ese momento ha dejado una cosa poco presentable. Es decir, esto que lo arregle el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, el Pacto de Toledo, el Pacto de Toledo. Miren ustedes, el Pacto de Toledo no funciona solo. Eso hay que pues hacer pedagogía, hay que bajar y hacerse entender por los ciudadanos y sobre todo hay que crear cauces y hay que ir por delante de la sociedad. No puede ser que el Gobierno actúe cuando el problema está en las calles con paraguas los ancianos. El Gobierno tiene que actuar antes. El Gobierno tiene que decirle a los españoles, vamos por muy mal camino, esto que decías tú de la pirámide poblacional, que es completamente cierto. Este sistema está condenado a la asfixia, pero bueno, eso lo ve cualquiera. Ahora no, bueno, ya los del plan de pensiones ya verán. Y si no hay una presión en las calles, yo no actúo, no me mojo. Y cuando resulta que además ellos tienen algunas opciones para haber actuado en los años precedentes o ahora, los planes de incentivo de los planes de pensiones para el Gobierno no existen. Este Gobierno va improvisando, no tiene una idea clara. Es ridículo lo que ahora te puedes desgravar por un plan de pensiones. Absolutamente patético, inconcluso, además cambiante, una vez sí, otra vez no. Esto tiene que ser una política absolutamente de por vida. La gente tiene que saber que lo que aporta su plan de pensiones privado lo va a poder disponer cuando quiera y va a tener incentivos fiscales, claro que sí, si es la única manera de que la gente se espabile y busque opciones. Si no, ¿de qué? Ahora, para eso hay que hacer política con mayúsculas, no la que conviene, no la del tacticismo y no la de las elecciones, que es en el fondo lo que más me fastidia de todo esto de los pobres jubilados hoy. Porque estamos a un año de elecciones, ¿no? Claro, claro. Es verdad que son 9 millones de votos, efectivamente. Bueno, seguiremos hablando, seguiremos muy de cerca, aquí en El Gato, en Intereconomía, todo el asunto de las pensiones, como venimos haciendo desde los últimos años. No nos hemos subido al carro en las últimas semanas y en los últimos meses, como sí han hecho otros, ¿eh? No se preocupen que aquí velaremos porque se hagan esas reformas en profundidad. Vamos a otro asunto que sin lugar a dudas se ha caldeado y está muy caliente, muy intenso. Es todo lo que ha ocurrido en Madrid a raíz del pasado jueves-viernes con el triste fallecimiento de un ciudadano, de un inmigrante de origen senegalés en las calles de la capital de España. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros y de la utilización más desgraciada aún política que se ha hecho de este incidente por parte de la izquierda, sobre todo con un partido, Podemos, a la cabeza. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a José Luis Martínez Almeida, que es portavoz del Partido Popular en la capital de España. Señor Martínez Almeida, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Me hacía especial ilusión que estuviera en el plató. Nunca había estado aquí, ¿no? Nunca había estado aquí. Antes Espero que no sea la última vez. Eso yo también. Se va a cumplir un año, ¿no? Desde que usted tomó las riendas, digamos, de la portavocía del Grupo Popular. Se fue Esperanza Aguirre. ¿Qué tal la experiencia de este primer aniversario que va a cumplir en breve? Pues la verdad es que es una buena experiencia, hay que reconocerlo en lo político y en lo profesional. Yo nunca había estado en primera línea política, soy funcionario, como antes ha dicho Antonio Alonso, y yo me
la política había sido algo accidental y hace un año tuve la suerte de que mis compañeros confiaran en mí como portavoz para sustituir a Esperanza Aguirre. Ya digo, es una gran experiencia, sobre todo porque yo creo que a los que nos gusta la política y estamos ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid en la oposición, estamos frente al buque insignia de lo que sería el gobierno de Podemos en la nación. Claro, efectivamente. Se lo tengo que preguntar, señor Martínez Almeida, ¿cree que falta más preparación entre la clase política, evidentemente no es su caso, y más en concreto de quien nos gobierna en la Ciudad de Madrid para luego ejercer y plasmar, implementar los conocimientos que uno ha adquirido? Porque da la sensación de aquí de que ponen a cualquiera de concejal, ¿no? Siempre cuento la misma anécdota, y es que estos que son el gobierno de la transparencia, porque ellos han venido a poner la transparencia en las instituciones, hicieron una ordenanza de transparencia y en un momento dado nosotros les dijimos, oye, si nos importa, junto con todo el currículum de los concejales, con todo su historial, ponemos también el certificado de antecedentes penales y el historial de cotizaciones a la Seguridad Social. Lo dijimos y dijeron que no, claro, porque eso era estigmatizarles. ¿Pero por el gobierno de la transparencia. ¿Por los penales o por Pues por cualquiera de los dos, por cualquiera de las dos. O como me decían el otro día, uno dice, ¿cómo van a dirigir la policía si hasta hace unos meses corrían delante de ellos? Claro. Efectivamente. No, Cristina aquí se ríe, pero es verdad. Es una realidad en muchos casos lo que está ocurriendo. Y en el Congreso de los Diputados también. Fíjate que alguno llegó al ayuntamiento sin tener cuenta corriente. Que ya es raro, pero alguno no tenía ni cuenta corriente al llegar al ayuntamiento. ¿Es verdad esto? Es verdad, alguno no tenía ni cuenta corriente. Bueno, no fue Irene Montero la que en una entrevista dijo una vez, la verdad es que no sé qué me preguntas porque yo nunca he hecho la renta. Esto dijo Irene Montero. Hay un vídeo que además tuiteé hace muy pocos días. Sí, en el que ella cuando entró dijo, bueno, es que me pilla usted nueva porque claro, yo nunca he hecho la renta, ¿no? Entonces claro, que esta gente está hablando de pensiones. ¿Sabes? No, bueno, en este caso está hablando de asuntos como el de Lavapiés. Bueno, antes de entrar en lo que ha ocurrido, señor Martínez Almeida, para los espectadores que nos ven desde fuera de Madrid, que no conocen exactamente qué es el barrio de Lavapiés, ¿cómo es Lavapiés? Digamos, ¿es un barrio seguro? ¿No lo es? Cuéntenos para intentar entender a posteriori qué es lo que ha pasado. Bueno, Lavapiés es uno de esos barrios castizos que tenemos en el centro de Madrid, que está en el distrito centro, donde conviven además personas de múltiples nacionalidades, que es cierto que con este gobierno ha sufrido un proceso de degradación. Es un barrio sobre el que se tenía especial atención y, como también podemos decir, que había un plan Lavapiés, por ejemplo, que había sido impulsado por el gobierno de Ana Botella, que caducó y se le ofreció por parte de la delegación del gobierno para garantizar la seguridad en Lavapiés, porque hay un fenómeno de ocupación de narcopisos en estos momentos en Lavapiés, hay un problema de drogas, no tanto un problema de convivencia, pero si hay un problema de drogas, hacer un nuevo plan Lavapiés que sustituyera y pudiera generar y pudiera resolver los problemas, y este gobierno se negó a aceptar el plan propuesto por la delegación del gobierno. Hasta el viernes pasado lo que podía haber habido eran problemas de droga, algún problema de inseguridad, pero tampoco podemos decir que Lavapiés era un barrio que uno no pudiera pisar, era un barrio donde se convivía razonablemente, donde tiene sus problemas, es cierto, pero que no iba a dar o no debía dar lugar al estallido que se produjo el viernes pasado, el jueves pasado. En el informativo de esta casa hemos tenido la ocasión de hablar con la portavoz de una asociación vecinal, enseguida la escucharemos, que nos decía efectivamente ocupaciones por narcopisos, algo de delincuencia en la calle, el fenómeno del top manta. El fenómeno del top manta, claro. Y contra esto, ¿qué está haciendo el ayuntamiento? No, el Ayuntamiento contra el fenómeno del top manta no hace prácticamente nada. Es decir, las intervenciones en materia de top manta han caído muy considerablemente respecto de gobiernos anteriores. Y además creo que ahora la idea brillante es que lo quieren despenalizar, pero que lo despenalicen no quiere decir que no sea una infracción administrativa y que por tanto tenga que seguir siendo perseguida por la Policía Municipal. En principio, aquel que está ejerciendo una actividad que no está permitida en la Ciudad de Madrid, sea infracción administrativa o infracción penal, la policía tendrá que perseguirle. Pero es cierto que ha habido un aumento muy considerable del top manta. No hay más que ver lo que decían los propietarios de los kioscos de Gran Vía, que quería quitarlos este equipo de gobierno, quería quitarlos de prensa, quería quitarlos de lotería, y en torno los decían los de los kioscos, pero si es que el problema es que lo van a ocupar los manteros, porque Gran Vía ahora mismo está ocupado por el top manta. No hay una actividad, o sea, no hay realmente un interés del ayuntamiento por perseguir el top manta. ¿No se actúa, no se persigue? No se persigue. Que no lo veamos únicamente, que lo podemos ver desde el drama humano que también supone para estas personas, pero también habrá que verlo desde el punto de vista de los comerciantes, que son los que de verdad están perdiendo. Y por cierto, no las grandes superficies, sino los pequeños y medianos comercios que se agrupan en torno a Gran Vía, que es una de las mejores zonas turísticas de la Ciudad de Madrid. No hay interés por el equipo de gobierno en perseguir el top manta y por eso se está extendiendo como se está extendiendo. Es que cualquiera que paseemos por la Puerta del Sol, vamos a ir por las aceras y vamos a tener que ir sorteando los manteros. No, y esto está ocurriendo en Madrid y también en Barcelona, con Ada Colau, los ayuntamientos autobautizados del cambio. Del cambio peor. Sí, del cambio peor, efectivamente. Bueno,
Les presento a Javier Torres, a quien ya saludamos. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Bueno, cuéntanos qué ha ocurrido exactamente en Lavapiés, qué ocurría con este inmigrante senegalés y luego cómo ha aprovechado la izquierda para, no sé, manipular, mentir abiertamente, tergiversar la historia, entiendo, que para hacer populismo y electoralismo, pero con la muerte de un inmigrante en este caso. Cuéntanos. Bueno, el inmigrante muere en torno a las 6 de la tarde del viernes. Los disturbios comienzan en Lavapiés ya de madrugada a 11:30, casi a las 12 de la noche. Y en ese momento los propios senegaleses, muchos inmigrantes, negaban haber participado en ellos, sino que elementos de la extrema izquierda se habían infiltrado, habían ido, como dicen algunos, de turismo a Lavapiés a intentar agitar aquello y tratar pues, de crear una crisis política de primer orden. Las primeras reacciones en Podemos, en Ahora Madrid, pues fueron todas en esta línea. Estaba Ramón Espinar, por ejemplo, había escrito en Twitter un mensaje diciendo que España había fracasado en los derechos humanos. Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, aseguraba que el mantero, que había muerto porque... Hoy es un día triste en España. De haber sido perseguido por la policía. Ahí tenemos los Ese es el de Ramón Espinar, efectivamente. El primer tuit de Ramón Espinar, efectivamente. Los derechos son para todos, pero su tutela se tiene que ejercer precisamente sobre quienes lo necesitan. Hoy es un día triste para España, no hemos estado a la altura de los derechos humanos, hemos fracasado como democracia, Javier, decía Ramón Espinar. También tenemos otro de Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, que iba en la línea de que el mantero había fallecido a consecuencia de haber sido perseguido por la policía. Un inmigrante perseguido por la policía, decía Monedero, cuánto dolor innecesario, no basta la tragedia de ser inmigrante. También tenemos otra reacción de la concejal de Ahora Madrid, Romy Arce, que iba incluso más lejos, decía que había sido víctima de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. Decía que el pecado de este inmigrante senegalés era ser negro, pobre y sin papeles. En fin. También tenemos, Gonzalo, una reacción del propio Monedero en Lavapiés. Esto fue ya el viernes por la mañana, después de los acontecimientos. Y me gustaría que lo escuchásemos porque Monedero comparaba a los inmigrantes que fueron a España, a Alemania en los años 60 con los inmigrantes senegaleses que hoy están en Lavapiés. Vamos a verlo si te parece. Que te acercas y ves gente que son como nosotros llorando porque se les ha muerto un compañero, llorando por la impotencia, llorando porque llega 3, 4, 5 horas tarde su representante político, en fin, triste. Y me recuerda mucho, Javier, a cuando tuvimos que emigrar los españoles y en Alemania nos veían a nosotros también como los negros porque éramos más morenos que ellos y te convertías en sospechoso porque aparentemente pues no eras alemán y a esta gente le pasa todos los santos días, ¿no? Se ha criticado, Gonzalo, también mucho a la alcaldesa Manuela Carmena porque el viernes ella no estaba en Madrid y su primera reacción fue un tanto dubitativa, para muchos incluso dejando la sombra de la sospecha a la policía local. Claro. Esto es lo que escribió en redes sociales. Decía, bueno, en primer lugar, que lamentaba muchísimo la muerte de un ciudadano y luego decía que desde el ayuntamiento investigaremos a fondo lo sucedido y actuaremos en consecuencia. Toda mi solidaridad con familiares y amigos. La verdad que los policías locales, la Policía Municipal de Madrid, pues entendió que fue un poco fría, sabiendo ya, porque Carmena cuando escribe este tuit hace una hora que sabía que el mantero, el senegalés, había muerto a consecuencia de un infarto. La policía ahí no tuvo nada que ver. Además, la policía atendió a este señor y, bueno, pues entendió la policía municipal, entendieron los agentes que no había sido todo lo cercana que podría haber sido. Podría haber hecho una manifestación un poco más respaldando, ¿no?, a los agentes. Entonces, Javier, está claro que la policía no tuvo nada que ver con la muerte, ¿no? La policía no tuvo nada que ver. Las primeras informaciones que aparecieron decían que había sido una redada de la policía municipal en la Puerta del Sol, sí, que unos manteros comenzaron a correr, que incluso atropellaron a una turista. Sí. Y entonces se relacionó la muerte de este señor un poco más tarde con esta supuesta redada de la policía municipal, pero nada que ver. Y los medios y la clase política, en este caso de la izquierda, daba pábulo a estos comentarios que estás diciendo, ¿no, Javier? Eso es. Bueno, hoy me gustaría, Gonzalo, destacar la reacción de la alcaldesa, de Manuela Carmena. Le han preguntado si tenía que dimitir a alguien en el ayuntamiento. Ha dicho que no, que por supuesto que no, porque en su opinión no tiene nada que reprochar a ninguno de los miembros del gobierno de Ahora Madrid. Vamos a verlo. ¿Dimisión? ¿Por qué? No sé. ¿Dimisión por qué? Pero no te entiendo. ¿A qué te refieres dimisión? ¿Alguna dimisión por los altercados? Sí, en el Ejecutivo local. No, porque a verla, es que me sorprende muchísimo. ¿Dimisión de quién? Si nadie ha tenido una actitud
que genere ningún tipo de reproche. Bueno, Javi, las imágenes de hoy que demuestran que ha sido una exclusiva que ha publicado en este caso La Sexta, de alguien que ha grabado con el móvil, que demuestra que la policía municipal, lejos de agredir e ir contra este inmigrante senegalés, le intentó reanimar. Eso es. El viernes las informaciones que se ofrecían en La Sexta, bueno, y en otros medios, era que la policía había perseguido al inmigrante senegalés, pero ahí lo estamos viendo. Estas son imágenes ofrecidas hoy por La Sexta, en las que se aprecia, bueno, agentes de la Policía Municipal de Madrid intentando reanimar a este señor, a este inmigrante senegalés, el jueves por la tarde. Esto sería como a las 6, 7 de la tarde, y como todos sabemos, bueno, los disturbios se produjeron como a las 11, 12, 4 horas más tarde, inducidos más que por los propios compatriotas de este señor. Como hemos dicho, esto hay que dejarlo muy claro y recalcarlo, por elementos de la extrema izquierda que se infiltran en el barrio de Lavapiés. Bueno, y también tenemos unas imágenes de cómo iban reventando lunas, a ver quiénes son, porque aquí hay de todo en estas imágenes, Javier. Vamos, no sé si las podemos ver, cómo se iban, efectivamente, este es el barrio de Lavapiés, y cómo en un momento dado estos ciudadanos, yo no sé, señor Martínez Almeida, quiénes son de origen, porque yo sinceramente no alcanzo a verles la cara, si son blancos, por llamarla así, o negros, yo no veo, pero vamos, que desde luego, menuda gracia dejar el coche por la noche ahí y encontrarte al día siguiente así. Desde luego, lo que sí sé es que la delegación del Gobierno ya está estudiando este vídeo, la Policía Nacional, para ver si se puede identificar a estos bárbaros que fueron reventando las lunas de los coches. Y yo creo que la policía, que podemos confiar en ella, no como el Gobierno de Manuela Carmena, yo creo que hará su trabajo y esperemos que identifique a todas estas personas y que paguen estos actos vandálicos. Bueno, vamos a ver, señor Martínez Almeida, exactamente qué ocurrió. Lo digo porque todavía no tenemos el atestado policial, sí, pero antes de la interpretación política y de la manipulación de la izquierda, a su juicio, ¿qué es lo que ocurrió con este inmigrante? Y por la información que usted maneja, ¿qué pasó? Muy sencillo, este inmigrante estaba al lado de su casa y estaba paseando por la calle y le da un infarto como consecuencia, y se prueba en la autopsia de que tiene una cardiopatía congénita, que era una enfermedad que no se le había detectado, que una desgracia, desde luego, y que fallece en la calle con los intentos de reanimación que durante media hora estuvieron intentando practicar la Policía Municipal y posteriormente el SAMUR. A partir de ahí, ¿qué es lo que hay? Una manipulación política por parte del Gobierno de Podemos de la Ciudad de Madrid. Yo creo que ellos están desesperados por tomar la iniciativa política de alguna manera en el ejercicio de populismo continuo que viven, y creyeron que esta era la oportunidad perfecta. Mezclaron policía, inmigrante y muerto y dijeron, esta es la nuestra. Y a partir de ahí el Ayuntamiento, que disponía de toda la información, porque es cierto que el atestado se redacta a las 22:18, pero vamos, el Ayuntamiento desde el primer momento, el delegado de seguridad, Javier Barbero, tenía información de la Policía Municipal de lo que verdaderamente había pasado, y cuando digo el primer momento, digo desde las 6 de la tarde, es decir, desde las 6 de la tarde ellos ya sabían, por versión de la Policía Municipal, lo que había sucedido. A partir de ahí, ¿qué hicieron? Tenían dos opciones: o ejercer de gobierno responsable, lo que hubiera sido sorprendente, y decir claramente desde el primer momento que aquí lo único que se había producido era un trágico suceso como el fallecimiento por una causa natural, o alentar que se produjeran esta situación. Pero claro, esto no es fruto de un día que se calienta Podemos, esto es fruto de lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid desde hace 3 años, porque al final, si tú jaleas a Alfons, si tú jaleas a Boda, lo que son dos delincuentes, si tus concejales encabezan la manifestación Ocupa, que acaba en la ocupación de un edificio en el Paseo del Prado, si no les vas a echar a pesar de que tus servicios jurídicos les han dicho que los eches, y tú no los quieres echar, estás creando el caldo de cultivo. Y si nos vamos a Twitter, en Twitter, quien propaga todos estos bulos son las organizaciones radicales antisistema de izquierdas. Y estoy hablando de la Ingobernable precisamente, estoy hablando de La Morada, estoy hablando de Distrito 14, que en Moratalaz, acordaros, que es el que practicó la caza al facha hace un par de años, y por tanto se creaba el caldo de cultivo perfecto para que se organizaran estos disturbios. Por cierto, para mí una de las pruebas de que esto está organizado por la extrema izquierda radical y alentado en cierta manera por Podemos y su entorno es que no se han vuelto a producir estos incidentes. Se dieron cuenta de la metedura de pata tan gigantesca que estaban metiendo y no se han vuelto a producir estos incidentes. Sí, pero con una precisión. Cuando Carmena dice que hay que investigar, sabe que hay 6 policías municipales heridos. Sí, lo sabe perfectamente. Vale. Y dice que hay que investigar su actuación en el caso. Y luego 2, el viernes a mediodía Barbero reconocía que no había habido persecución policial. Sin embargo, Podemos seguía insistiendo que la culpa de todo esto es del capitalismo, 1, y de la ley de extranjería, 2, que nos mata cada día, 2. Cuando el muerto llevaba 12 años en este país de mantero.
12 años de Montero. No, pero yo creo que lo más revelador de todo lo que ha pasado, porque lo de Podemos y su hipocresía ya lo sabemos todos, es que quien de verdad se ha autorrevelado es Manuela Carmena. Manuela Carmena estaba en París, lo cual tampoco debe extrañar porque nosotros le hicimos un cuenteo de los viajes que lleva. Ella va por la tercera vuelta al mundo. Permítame, ¿no? O sea, que esté justo en París en el momento. Gonzalo, te lo voy a decir por qué. Porque cuando tú en menos de 3 años de alcaldesa vas por la tercera vuelta al mundo, lo más probable es que si pasa algo en Madrid te pille fuera. Es así de sencillo. Es que Manuela Carmena lleva más de 100.000 kilómetros alrededor del mundo en estos 3 años de mandato, entonces no es casualidad. Pero bueno, y que de París se puede volver rápidamente. Es decir, claro, yo lo que digo es, te fuiste a París, de un spa muchísimo antes se puede venir. Te fuiste a París el jueves por la tarde. A ver, momento, vamos a dejar al portavoz. Podías haber vuelto, a mí lo del spa me hace mucha gracia porque esa es una de las defensas. Cuando tú te tienes que fijar en el spa, te parecerá igual de mal, me parece, cuando tú a ver, podemos contextualizar al espectador lo del spa, que entiendo el spa era donde estaba a la botella con José María Aznar, ¿no? Cuando ocurrió una crisis en Madrid, lo del Madrid Arena. Es algo que yo no comparto, pero lo que te estoy diciendo es que cuando tú acudes como argumento al spa es porque no puedes defender lo que hiciste el viernes, es así de sencillo. Entonces, si tú no tienes argumentos para defender lo que hiciste el viernes, tendrás que acudir a lo del spa. Pero bueno, eso es aparte. Ella está el viernes. El jueves, a las 23:20, ella manda ese tuit. Desde las 6 de la tarde sabían que la policía no había tenido nada que ver. Desde una hora antes tenían el atestado policial. Ella sigue en París. Cógete el primer avión el viernes por la mañana. Claro. Bueno, no te coges el primer avión el viernes por la mañana. Cuando te ves forzada, mandas una nota de prensa en la que dices, vuelvo a Madrid y suspendo mi agenda. Y no hemos tenido ninguna noticia de ella hasta esta mañana, que ha ido a un acto que no tenía nada que ver con esto y donde ya ha tenido que hacer declaraciones. Por tanto, ¿dónde estaba Manuela Carmena? A ver, a mí... Un segundo. Ahora enseguida Javier y Cristina, pero a mí me gustaría entender a su juicio, señor Martínez Almeida, ¿por qué Podemos mezcla capitalismo, la xenofobia, diciendo que este hombre era por ser negro, lo de la ley de extranjería? ¿Por qué mete todo esto en un cóctel y se aprovecha del fallecido? Y ataca a la policía, a los cuerpos de seguridad, en este caso municipales, y aprovecha para hacer este cóctel y empezar a disparar contra todo el mundo. ¿Qué es lo que buscan? ¿Electoralismo? Yo creo que buscan electoralismo puro y duro. Es decir, yo creo que ellos están en un franco retroceso, para qué negarlo. Yo creo que los españoles ya nos estamos dando cuenta de quién es Podemos, quiénes son los dirigentes de Podemos. Es que no olvidemos claro, que vaya Juan Carlos Monedero a dar lecciones de moralidad al barrio de Lavapiés, a mí me parece insultante directamente, que siendo quién es Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias. Pero es una pura cuestión de que ellos creo que entendieron que era una oportunidad para recuperar la iniciativa y para ejercer y tirar de ese populismo que empezaron con el 15M y que ahora mismo les estaba abandonando ya. Y por tanto entienden que el cóctel es explosivo, que les viene muy bien y solo les falla una cosa en su estrategia, que es que se basaba en una premisa falsa, que es que había un policía que había prácticamente asesinado al mantero, que es lo que ellos estaban defendiendo. Es lo único que les falla en su estrategia. Calculan mal y lo que se produce son esos disturbios. Lo que se produce, yo creo, es que los madrileños ya nos hemos dado cuenta de que no tenemos un gobierno, empezando por la alcaldesa, que esté a la altura de esta ciudad. Javier y Cristina. Creo que he escuchado al señor Martínez Almeida referirse a los grupos, creo que ha sido cuando ha hablado de las redes sociales, de la extrema izquierda como antisistema. Yo creo que ya no son antisistema. Los que tienen en el ayuntamiento son los de Ahora Madrid, que son los que están gobernando y que hace unos años estaban detrás de las barricadas, ahora están ahí. Y lo segundo que querría decir es que, en esta crisis es curioso porque ahora Madrid se ha comportado como si estuviese en la oposición cuando es el partido del gobierno. Ha puesto en tela de juicio la actuación de la policía municipal cuando se supone que debería haber hecho todo lo contrario, o al menos ser más prudente. Pero me resulta curioso porque siguen con la mentalidad y los planteamientos de estar en ese vocabulario antisistema, en esa posición contra el establishment, pero ellos son parte del establishment y prueba de ello es que están gobernando en Madrid. Pero recuérdalo, es que hasta hace 2 años muchos de ellos corrían delante de la policía y ahora tienen que dirigir la policía, claro. No es una situación cómoda para ellos. Ellos viven en una contradicción porque la mayor parte de ellos quieren seguir siendo antisistemas y no asumen que están en el gobierno de una ciudad de Madrid de 3,5 millones de habitantes y de 5.000 millones de euros de ese presupuesto, que se dice pronto y que les viene notoriamente grande, pero claro, la cabra tira al monte. Cristina. Vale, a mí me gustaría recordar la responsabilidad inmensa que tiene en este sentido en este caso el Partido Socialista, porque no haría falta que la señora Manuela Carmena dimitiera. Ellos incluso podrían aprovechar este tema para comenzar con la campaña electoral y acabar con la señora Carmena y con Ahora Podemos y con el comunismo en el ayuntamiento y en la ciudad de Madrid, a no ser que crean fervientemente en ella, ¿no? en el comunismo, digo, en este sistema. Y sobre todo a mí el fenómeno de Lavapiés me parece especialmente interesante.
más allá de los trágicos acontecimientos y de los actos delictivos, en primer lugar, que han ocurrido en este barrio, yo creo que es el ensayo de ingeniería social de Podemos. El ensayo de caos, de la inseguridad del ciudadano, del ataque contra la propiedad y contra la iniciativa privada en el que ellos creen y que ya hemos visto en Venezuela. Y perdón, tiro de Venezuela porque por mucho que fastidie y parece que no se pueda repetir, estos señores son los asesores de este modelo, los creadores de este modelo. Pero es que yo, cuando ocurrió todo esto, cuando estos señores, que no es que sean negros, es que son delincuentes, independientemente de su color de piel, atacaron y cargaron contra la unidad antidisturbios, que vinieron a sacar a un ciudadano senegalés y de raza negra que hubiera sido literalmente linchado por estos señores, pues de repente aparece el señor Monedero como Ava Gardner, ¿no? Estaba yo, lo recuerdo porque estaba en directo, estaba en la tele. Y recuerdo que un señor del Diario Público me acusó de haber hecho un silogismo cuando dije, bueno, pues si atacan a un embajador de Senegal, ¿cómo no van a atacar a la policía? Me dijo, has hecho un silogismo. Y en ese momento empezaron a lanzar todo tipo de muebles que yo digo, ostras, les falta lanzar una mesa, ¿no? Y digo, mira, toma el silogismo. Y al final, la clave de todo esto es cómo estos señores se infiltran a través de las ONGs y de las fundaciones de la extrema izquierda para instruir a estos señores sobre cómo cometer delitos y cómo eludir las consecuencias penales de todo esto. Precisamente porque ese es el modelo general al que nos enfrentamos en todos los barrios y en todas las ciudades. Yo creo que más allá de lo que ocurrió en Lavapiés, esta es la clave, ¿no? Bueno, hemos entrevistado a un portavoz policial, de un sindicato policial, que por cierto ya ha anunciado denuncias o acciones judiciales contra, entre otros, Juan Carlos Monedero, Espinar, todos los que han cargado contra la policía y les han llamado directamente, no ellos, pero otros les han llamado asesinos, pues los que han dicho que fue la policía el culpable del fallecimiento de este ciudadano. Y los que les han criticado por delitos de injurias, entre otras cosas, les van a presentar diversas acciones judiciales. Nos lo decía así, y este es su sentir de la Policía Municipal de Madrid, ¿eh? Escuchen. Han anunciado acciones legales contra miembros de Podemos, de PC e Izquierda Unida por injurias. ¿Qué les ha molestado de lo que han dicho de ustedes? Sobre todo, pues, llamarnos asesinos, decir que hemos... que somos xenofobia, o sea, racismo institucional, la ambigüedad, criminalizarnos. Lo que estaban haciendo era mover más a su gente a las redes sociales para que en esa misma noche cualquier policía fuese objeto de tirar un objeto contra él. Esa misma noche bomberos, SAMUR y Policía Municipal y Policía Nacional fueron apedreados con adoquines de manera salvaje. Y absolutamente nadie salió a defender a sus funcionarios. Bueno, esto es lo que decía Mariano. ¿Te sorprende? Porque desde luego están indignados, ¿eh? los policías municipales. Pero con toda la razón, a mí no me sorprende nada. Claro, después de escuchar a la alcaldesa de Madrid, yo creo que lo que tenía que haber hecho 4 o 5 días después, lo primero es pedir perdón a la policía municipal, a su policía, después de haber despertado pues, cualquier duda y cualquier sospecha, como hizo en ese tuit que hemos leído antes. Es decir, tenía que haberles pedido perdón y después ponerse al frente de la investigación, pero al revés. Una investigación sobre los que están en su equipo que avivaron esas dudas y esas sospechas y esas acusaciones contra nada menos que la Policía Municipal. Pero dicho esto, bueno, yo creo que Cristina ha sido muy elegante al hablar al comparar a Monedero con Ava Gardner. Yo creo que son buitres, es decir, yo creo que hay que decirlo, son buitres, se portaron como buitres directamente, no como Ava Gardner, sino como buitres, Cristina. Sí. Es decir, ven a Monedero ahí, yo lo primero que pensé es un buitre. Yo no dije que era, yo dije cómo llegó, y un aura de misticismo. Y de glamour. Pero en fin, porque también tienes razón, hay que recordar que no es que los madrileños hayan descubierto ahora quién es ahora Podemos y Manuela Carmena, no, porque los madrileños tienen una alcaldesa que no votaron. Es decir, Manuela Carmena, para los que nos ven y no son de Madrid, no ganó las elecciones, eso hay que recordarlo. Es una alcaldesa impuesta a los madrileños con el apoyo del Partido Socialista.
Es decir, no la querían la mayoría de los madrileños. Al que Y ahí Esperanza está. Aguirre llegó a ofrecerle la alcaldía a Carmona. Es decir, es una alcaldesa... Los socialistas votaron a Carmena. Sí, es una alcaldesa de una minoría que tuvo el apoyo del Partido Socialista, pero a la que la mayoría de los madrileños no la quieren en absoluto, no la quisieron en las elecciones y no nada hace sospechar que la quieran ahora un poquito más. Pero en todo caso, lo que hemos visto en Lavapiés estos últimos días, pues es un movimiento de ultraizquierda y antisistema, pero con un agravante, que es que tiene el apoyo nada menos que del partido que está gobernando en la institución principal de la capital, que es el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, eso es el problema principal que tenemos con estos grupos antisistema que han existido, de la ultraizquierda, que han existido, existían siempre, pero que ahora tienen el apoyo institucional. Y eso es un problema para Madrid, es un problema para la democracia también en España, que yo creo que se lo deberían de tomar en serio, sobre todo, como decía Cristina también, el Partido Socialista, que es el que está sustentando ahí a la alcaldesa de Madrid. A ver, Sotillos y el profesor. Si acaso pequeñas matizaciones o a lo mejor son grandes, lo de que gobierna una minoría, 20 concejales, Esperanza Aguirre 21, no es una minoría. Mayoría no es. Bueno, 21-20 mayoría no es. Desde luego no es una minoría no es una minoría impuesta por No hubiera sido alcaldesa, no hubiera sido por Carmona. Pues anda que no hay alcaldes y alcaldesas por España, anda que no hay alcaldes y alcaldesas por España que evidentemente si no tienen. Pero eso es un debate que no, yo solamente quería aportar que, hombre, que decir que es una minoría cuando tienes 21-20 son minoría. medio millón de votos y medio millón, un poquito más, particular. Bueno, sí, efectivamente, pero no voy a explicarte ahora que las elecciones en España no es el que gana se lo lleva todo, sino que efectivamente tienes que llegar a pacto y acuerdo. Gobierne el que ha perdido las elecciones para mí es un problema. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos porque no voy a entrar ahí, simplemente ya los espectadores lo saben. A ver, yo creo que hay una serie de elementos que son hechos comprobables, que la policía, por todo lo que se sabe, es que actuó bien. Incluso el primer día en redes sociales ya había vecinos que decían: oye, pues yo he visto desde mi balcón a los policías no sé cuántos minutos intentando reanimarle, y luego efectivamente han llegado las imágenes. Yo creo que eso es absolutamente claro y que evidentemente la algarada pues fue provocada o aprovechada o que bien utilizada o mal utilizada por quien quiso utilizarlo para los fines que quisiera. Pero de ahí extrapolar otra serie de cosas yo creo que es cometer algunos errores. Bueno, yo creo que eso está bien, o sea, que el Partido Popular que lo hagan, pues me parece hasta justo, hasta lícito, me parece que es lo que tiene que hacer. Pero claro, fíjate, volvamos a lo del spa solamente por el matiz. Compararlo, o sea, comparar a Manuela Carmena, que está en París en unas jornadas de la UNESCO como alcaldesa, es decir, está haciendo un acto oficial. Comparar eso con que has estado en un spa de vacaciones, mira, sinceramente, a mí me da lo mismo. Pero lo me da lo mismo, me da lo mismo. Lo has comparado tú. Es que ahí la diferencia es quién lo ha comparado, claro. Entonces, ahora como entramos, y tú estás diciendo, qué lamentable que esté de vacaciones. Es que no estaba de vacaciones, que estaba yo no trabajando. he dicho que estaba de vacaciones tampoco. Yo he dicho simplemente un dato que es incontestable. Y os molestó muchísimo. 100.000 kilómetros bueno, alrededor del mundo bienvenido sea cada kilómetros si son para actos oficiales. Es peor que te pase una crisis y sigas bajo las burbujas del agua caliente y no quieras salir. Oye, si una alcaldesa está trabajando, pues mira, bienvenida sea la alcaldesa. Porque da cuenta de que no tenéis defensa en ese punto. Claro, si tienes que acudir a lo otro, es que no puedes defender lo tuyo. Os pareció indigno en su momento que la izquierda dijera que Ana Botella estaba en un spa. ¿Os pareció indigno? Bueno, pues entonces no puedes decir ahora que te parece indigno que la alcaldesa esté trabajando en París. Una de las dos cosas las tienes que evitar, pero por coherencia. Y repito, déjame terminar, repito que entiendo perfectamente tu labor, porque para eso estás, la puedes ejercer de una manera más coherente, más o menos elegante o no. Puedes hacerla como quieras. Yo trato de transmitirte los datos para que luego el espectador decida y el votante decida. Ya he dicho que no es una minoría, ya he dicho que estaba trabajando frente a otro. Y por último, ya era lo que supongo que os va a costar más, pero aquí es donde igual es lo más entretenido. Cuando sale en Monedero, cuando salen estas declaraciones sobre el capitalismo, vamos a intentar ponernos en plan optimismo antropológico. No quiere decir que sea la derecha hay que combatirla, sino que evidentemente estas cosas, estos problemas de fondo tienen un sistema capitalismo que es capitalista, que explota y que lleva a estas situaciones. No al porrazo, sino que evidentemente el mantero no tiene la culpa. Hoy estamos fijándonos en los manteros, pero quien surte de las viandas que venden son mafias organizadas. Y eso, prácticamente no lo estamos tratando. El mantero es el que menos tiene la culpa. Es un mantero que lleva 12 años aquí, sobrevive como puede, tiene que ir a complejos del extrarradio a comprar esa mercancía como puede. De hecho la financia él, luego la vende, la malvende. Pero no, que es irresponsable, quiero decir, hace lo que puede por sobrevivir, hasta el punto de que pues le pasan estas cosas
porque está casi al margen de la sociedad dentro de lo que puede integrado. El problema es que nadie, ni el Partido Popular, o sea, ni la derecha sensata, coherente, que busca el capital correcto, ni la ultraizquierda comunista, podemita de Carmena, ninguno de los dos han dicho. Pues la verdad es que hay un problema, porque tenemos las calles absolutamente llenas de un sistema mafioso que permitimos, toleramos y que culpamos a los manteros en vez de a quienes les están sirviendo eso eso. de que se permite Contesta el señor Martínez Almeida, después el profesor, después de una breve pausa de publicidad. Permítame, que la pauta manda. Venga, publicidad y estamos aquí de vuelta. Bueno, después de la, como siempre, dinamitera intervención de Alberto Sotillo, contestaba provocativa más que nada, venga. Provocativa, que se lo ha advertido además, que iba a ser el punto provocativo. Sí, lo ha advertido, venga. Mira, estamos de acuerdo en que ahí hay un problema de mafias, es decir, que los manteros, el eslabón más débil, pero tú dices, no, es que la derecha, y por lo menos nos has elogiado en los términos que has utilizado al referirte a la derecha, te lo agradezco, no hace nada igual que la izquierda radical. Yo lo que te digo es que las mafias es competencia, obviamente, de Policía Nacional, y sí que investigan y tratan de desarticular, pero no es tan fácil. Segundo, respecto a los manteros hay una política, la que nosotros teníamos, que era la de perseguir el top manta, la que tiene el gobierno de Manuela Carmena, que es tolerar el top manta. ¿Qué política es más adecuada para que las mafias no tengan efectos en la Ciudad de Madrid? No tolerar el top manta, no tolerarlo, obviamente. Si tú vas y actúas contra los manteros, es más difícil que las mafias tengan una fuerte implantación. Es una política o bien de tolerancia o bien de persecución de los manteros. Profesor. Pues lo que sucedió el viernes en Lavapiés se podría resumir como que la realidad no te estropee un enfrentamiento. Estaban como locos, y más después del subidón que tuvieron el 8 de marzo. Cuando en el 8 de marzo sale un montón de gente a la calle, dice, pues esta es la nuestra. Tenían todos los ingredientes para ir a saco en este tema. Inmigrante, negro, mantero, la policía matándole. Bueno, es que estaban ya saboreándose todo el enfrentamiento, que es de lo que viven ellos. Por otra parte, lo ha dicho perfectamente Cristina, que coincido bastante con su intervención. Lo que están intentando es hacer una obra de ingeniería social. Y entonces, pues le venía fenomenal. Estoy totalmente de acuerdo con que nuestra democracia ha fracasado. Ha fracasado el sistema del 78, que por cierto la izquierda no hizo nada en la transición. Esto realmente la transición la hizo el franquismo, la izquierda hizo muy poquito. Lo que hizo básicamente fue poner palos en las ruedas en la transición, y la prueba más clara de que nuestra democracia está fracasando es la propia existencia de Podemos, y que 5 millones de españoles voten a Podemos. Eso es un fracaso total y absoluto. Votaban. Votaban, efectivamente. Un fracaso total y absoluto de nuestra democracia. La palabra dimisión, es que Podemos la conjuga muy bien cuando se trata de los demás, pero cuando se trata de ellos se les olvida. O sea, eso de la palabra dimisión no va con ellos. Ahora, lo fácil que piden la dimisión de los demás a la mínima, pues para ellos no existe la palabra dimisión. Y claro, yo no sé si Monedero se presentó ahí como Ava Gardner, eso le va a encantar a Cristina. Esto, si lo escucha Monedero, más bien porque te tendrán un altar, a Monedero no sé le si positivo o negativo, pero te tendrán un altar. Entonces, claro, que Monedero está haciendo declaraciones como hizo después de haber criticado un día antes por la muerte de Gabriel, etcétera, etcétera, y que él politice una cosa que no había ocurrido, que se la había inventado, me parece absolutamente sangrante. Y la comparación con los emigrantes españoles de los años 60 es que no tiene desperdicio. Ya quisieran los emigrantes españoles de los años 60 llegar a haber vivido en las condiciones que viven los emigrantes en este momento en nuestro país. Y como uno de nuestros televidentes ha puesto en un mensaje, los emigrantes españoles cuando iban a Alemania, a Francia, a Bélgica, iban con un contrato de trabajo e iban con todos los papeles en regla y se ganaban la vida dignamente allí. Y por lo tanto no creo que tenga comparación la emigración de los años 60 española con la inmigración que está llegando a España en estos momentos. Bueno, Javier. Sí, quería decir que para mí la gran lección de todo lo que ha sucedido en Lavapiés, creo que al señor Sotillo no le va a gustar, pero ya lo hemos visto en muchas ocasiones, es que la izquierda española, en general la europea, pero muy en particular la española, cuando tiene que elegir entre la clase obrera autóctona y los inmigrantes, lo tiene muy claro y elige a los inmigrantes. Sotillos lo sabe. El viernes por la tarde... Te lo explico, es que no diferencia. Un segundo, pero... Sotillos lo sabe. Bueno, ahora contesta El viernes Sotillos. por la mañana, porque yo lo estaba siguiendo a través de La Sexta, que tenía allí un despliegue impresionante, todo hay que decirlo, un señor del barrio de Lavapiés de toda la vida
bajó a increpar a los inmigrantes senegaleses que estaban pues, formando alborotos, estaban lanzando sillas y mesas contra piedras, y adoquines contra los policías. Y entonces, en el momento en el que ese señor se dirigía a ellos, a recriminarles, fue agredido no por un senegalés, sino por uno de los miembros de la extrema izquierda, que hemos dicho que estuvo allí infiltrado, por lo que se vuelve a demostrar una vez más que para la izquierda española y europea está la clase inmigrante muy por delante de la clase obrera autóctona, que ya no le importa absolutamente nada, y luego se preguntan que dónde está la izquierda. Ayer, por ejemplo, creo que hubo un programa muy seguido de dónde estaba la izquierda. Pues la izquierda hoy en día, Gonzalo, está hablando de baños transgénero y hablando de portavozas y de ideología de género. O sea que a la clase obrera todo eso no le interesa absolutamente nada. Esto es como antes cuando se decía que Europa empezaba en los Pirineos, por la izquierda sería empiezan los Pirineos también, porque lo que tenemos aquí... Bueno, y una última cuestión, ¿qué pasa con al cónsul de Senegal, que le recibieron casi a patadas, no le querían ni ver los propios senegaleses? Yo Cristina, quiero decir una cosa sobre este tema. Sobre el cónsul y sobre la policía. No solo la policía este día no ayudó a terminar con la vida de nadie, que eso es lo que se deslizaba desde el principio cuando no se decía explícitamente esto el viernes, sino que la policía salvó la vida de un compatriota de estos señores, del cónsul senegalés, que como hemos explicado antes, tuvo que encerrarse en un bar para que estos señores no acabaran prácticamente con su vida. ¿Vale? Este señor, el problema para los senegaleses básicamente es que muchos de ellos están aquí porque vinieron en cayucos a mediados del 2000 en adelante y sin saber su nacionalidad, su edad, etcétera, etcétera, lo cual les hacía muy difícilmente extraditables. Señores que muchos de ellos ya han cometido delitos, este día seguramente no fue el primero, y que si no es por un señor administrativo que viene aquí y puede identificarles y puede establecer este tipo de tarea, seguramente era su enemigo, ¿no? Y me gustaría decir que la Policía Nacional, la Guardia Civil, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son las mejores del mundo, salvan la vida de inmigrantes en el mar, en Mali, en Kosovo, etcétera, etcétera. Bueno, Sotillos, 30 segundos, venga, por alusiones, que tenemos el próximo invitado. 10 para decir que Lavapiés es un sitio maravilloso, que hay que verlo, que he visto algún mensaje de que no se entre, no, vayan a Lavapiés, que es un ejemplo de convivencia maravilloso. No hay que estigmatizar Lavapiés ni nada por el estilo. Y solamente responder en una frase, efectivamente, la izquierda no diferenciamos entre ajenos, extraños, españoles y los contrarios. Si quieres resumirlo en algo bonito, opresores frente a oprimidos. Pero vamos, no veo ninguna diferencia entre ciudadanos del mundo de aquí o de allí. Si alguien tiene un problema, lo ayudaremos. Ya sé que eso no está de moda, pero que Alberto, te pongo otro ejemplo. En Alemania, cuando la crisis de refugiados, ¿te acuerdas que hace 2 años en Colonia se produjeron violaciones masivas durante la Nochevieja? La mayoría, según la policía alemana, protagonizadas por inmigrantes de origen musulmán, refugiados. Sí. Pues entre las mujeres, que le quedaba muy de feminista en ese momento... Hay un apoyo directo a las mujeres. ¿Cuál es el engaño que no hubo ningún apoyo a las mujeres alemanes. Que dijimos, y me incluyo, que se dijo desde la izquierda que no es por ser refugiado violador. No, se trató de esconder todos esos hechos, como bien sabes. Es decir, que se le dio menos eco mediático que si hubiera sido un germano ahí nacido, ¿no? Intentando proteger al refugiado. Entre las mujeres que tan feministas son y los inmigrantes, también los inmigrantes están por delante. Y hay una instrumentalización de la izquierda, de la mujer por parte de la izquierda. Instrumentalización. Bueno, ese es otro debate, así que vamos a despedir ya. ¿En qué país no capitalista hay liderazgo de las mujeres o de los inmigrantes? ¿O cuántos oprimidos hay en los países no capitalistas? La señora Romy Arce es peruana, ¿no? Y antes de esto había sido activista. Opresores y oprimidos, Alberto. Sotillos, venga, que no quiero un debate paralelo, vamos a despedir a nuestro invitado. José Luis Martínez Almeida, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Ha sido un placer y ánimo con lo que le queda de... Por cierto... Solo un año. ¿Solo un año? Solo un año. Solo un año, pero de candidaturas ni hablamos todavía, ¿no? De candidaturas decidirá la Dirección Nacional cuando toque. A ver, es que esto es una cosa que yo no puedo entender, no del PP, pero de un portavoz que se ha demostrado sobradamente preparado, que cada vez que sube al estrado, y yo no soy nada de prodigarme en peloteos a portavoces, da ahí un repaso por la formación que tiene al resto y que es de cajón de madera de tabla, que debería ser el candidato y a lo mejor no ponen a sigas, otro. Gonzalo, que eso viene mal normalmente. Sí, desde luego le voy a hundir la carrera, me voy a callar ya. Bueno,
me voy a callar. Que muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche y muy buenas noches. Bueno, vámonos hasta Barcelona, en concreto hasta Mataró. Quiero presentarles a Santiago Pulido. Es un ciudadano de esa localidad, catalán, le ven en sus pantallas con lazos amarillos en la mano. No son suyos, sino que son lazos que ha ido, digamos, sustrayendo o retirando del espacio público en diversas localidades de Cataluña. Antes de saludarle, quiero que vean el último vídeo que protagonizó. Les contextualizo. En Mataró, en una plaza central, han simulado los independentistas varias cárceles, varias como jaulas, con lazos amarillos colgados de ella. Llegó Santiago con su moto y empezó a retirar los lazos, y esto fue lo que ocurrió. El què? El jutjat. No, si no vull tocar, vull que deixi de fer això. Els tenen nens, tots, i tu vens amb la bandera, ningú et diu res. La bandera és constitucional. Deixa, i que sigui... Però ningú t'està dient res. Nosaltres som persones lliures. No, no tanqueu res, no arrenqueu res, no toqueu res, deixeu-lo estar. Deixeu-lo estar. I per què tenim que deixar-ho estar? Perquè no et Aquestes persones no tenen que ser així. No et posis a la seva alçada. No, ja està. Estan... No pateixis. No, però és que no. A Mataró, a Llavaneres i no escut. Doncs bé, si hi ha Llavaneres, queda't allà a Llavaneres. Allà ja ho he tret. Bueno, doncs queda't allà. Doncs quédate allá, nosotros no anem a la teva casa. Ya lo han visto, él de manera tranquila, retirando los lazos. Saludamos a Santiago Pulido. Señor Pulido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, gracias por esta espera, que no sé si está siendo muy gélida en Mataró a estas horas. ¿Qué tal temperatura hace? Fresquita, fresquita. Fresquita, pero se aguanta. Bueno, cuéntenos, señor Pulido, ¿a qué es lo que se dedica usted? Porque entiendo que evidentemente esta no es su profesión, pero entiendo que ha llegado un momento que usted ha dicho basta y está yendo por las calles del Maresma, entiendo yo, por determinadas localidades, a retirar todos los símbolos independentistas que impunemente las autoridades, ayuntamientos, policías locales dejan que los separatistas vayan colgando. Sí, yo desde el 1 de octubre, pacíficamente, cuando voy haciendo mi labor con mi camión, con la furgoneta o con la moto, todo lo que veo lo quito todo. Limpio, tapo pintadas que han hecho, pintan en los árboles, clavan cosas en los árboles, y hay pueblos que lo permite el alcalde e incluso lo permite la policía. Entonces lo que ocurrió el viernes, que montaron unas celdas de juguete, una pantomima, para que la gente se encerrara, supongo que para identificarse con estos pobres Jordis y toda esta gente, y bueno, llegamos allí, paramos, empezamos a cortar, y bueno, esa gente se puso como loca, como rabiosa, insultando. Bueno, ya veis en el vídeo que un cámara rompe su cámara contra la furgoneta, que si no me aparto, pues me hubiera hecho daño, y tuvimos que irnos de allí corriendo. Efectivamente, estas imágenes las estamos viendo mientras le vemos a usted para que nos las cuente por encima. Este camión que vemos, que entiendo que es suyo, que le ha construido ad hoc para ir retirando toda esta simbología. Vemos que pone el 155, hay una bandera española, veo que también lo tiene en sus espaldas, y hay un cámara que se acerca y en su ventanilla, clac, le intenta golpear y rompe la lente óptica con su camión, ¿no? Sí, da dos veces, pero pegando puñetazos y cosas así. Yo lo único que quiero, hubo un risquizaje de brazos, lo único que quiero pedir disculpas, que dice que una chica dice que se le ha agredido, que si se escapó una mano, pues que eso fue sin querer, o sea, a mí me arañaron, a otro compañero le rompieron las gafas, y bueno, es que fue lo que ocurrió, nada más. Señor Pulido, ¿por qué ha decidido, digamos, Díganos, perdone. No, que esta gente es que está salvaje, está fuera de sus cabales.
Señor Pulido, díganos, ¿por qué ha decidido emprender esta iniciativa, construir este camión, decorarlo de una manera, pues ante la situación política que se vive en Cataluña, y emprender esta retirada de propaganda separatista que hay, sobre todo, y entiendo yo, más en los pueblos del interior y de la costa que en las grandes ciudades? Pero ¿por qué ha decidido emprender esta acción? Porque a mi manera es una manera de luchar contra ellos, porque eso les tiene que fastidiar y que doler, y es una manera de luchar contra ellos pacíficamente. Las calles no son de ellos, son de todos los españoles y catalanes de bien, no de ellos. Yo sería el primero que, si eso fuera bien para mi ciudad de Mataró, pues a lo mejor votaría el independentismo, pero eso no lleva a ningún lado. Yo solo quiero el bien de mi ciudad. Yo, por ejemplo, soy del PP, y el alcalde que tenemos en Mataró, que es un gran alcalde, David Bote, del PSOE, pues yo la próxima vez lo voy a votar a él. ¿Por qué? Porque está haciendo muy bien por la ciudad, y para mí lo importante es la ciudad, nada más. Me es igual que sea del PSOE, del PP, me es igual. Bueno, señor Pulido, ¿usted cree que, digamos, las fuerzas en el espacio público en Cataluña se están equilibrando desde que el 8 de octubre, con aquella manifestación en Barcelona, después el día 29 de octubre, muchísimos catalanes salieron del armario diciendo, oye, que yo quiero seguir siendo español? ¿Se ha equilibrado ese baile de fuerzas, o sigue habiendo, las calles siguen estando tomadas por el separatismo? No, que va. Esto, los pueblos en las ciudades aún no se ve, pero en las ciudades está lleno de que va. La gente está con sus Jordis, con su República Bananera, con su Procés, Puigdemont, que es Dios, es el presidente, y de ahí no salen. Y los presos políticos, y ya estamos cansados. No son presos polítics, son polítics presos, perquè jo soc català, por lo que han hecho, por dar un golpe de Estado, por el mismo golpe de Estado que dio el teniente coronel Tejero en el año 82, en contra de la Constitución española. Una última cuestión, señor Pulido, después alguna reflexión de los miembros de la mesa. Hemos visto que después de ese vídeo famoso de las jaulas, como usted iba recortando los lazos y guardándolos en su moto, digamos que el independentismo se ha afanado en identificar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, y han iniciado una campaña contra usted con amenazas, le han seleccionado miembros de su familia, es decir, que no debe estar siendo fácil el trago que está usted pasando por hacer por aplicarles, digamos, el mismo jarabe que ellos utilizan. No, claro, no sé cómo fue, el vídeo lo grabaron, lo subieron a las redes sociales, subieron todos mis datos, no paran de llamarme por teléfono, saben quién soy, tienen todos mis datos, y ahora está en manos de la policía a ver qué hacen. Pero claro, aquí la policía que tenemos es política, es separatista, está del lado de ellos. Si ellos hacen algo, no les hacen nada. Si nosotros lo hacemos, somos los malos. Y estoy recibiendo llamadas, eso sí, mucho apoyo, es mucho más apoyo el que recibo que no pase el contrario de ellos. La Asociación Resistencia del Maresme, Mataró se queda en España, vinieron en busca mía el sábado para ayudarme, y me han dicho que ya no me voy a quedar solo, porque yo lo hago solo, de día y a cara descubierta, porque no me tengo que esconder de nadie. ¿Va a seguir entonces, señor Pulido, pese a las amenazas que ha recibido contra usted, su integridad, su familia? ¿Va a seguir con esta campaña de limpiar las calles de Cataluña de propaganda separatista? Todo lo que ve ilegal lo voy a seguir haciendo. Todo. Te pregunta Xavier Orcajo. Santiago. Buenas noches, señor Pulido. ¿Y no cree usted que lo que hace usted y le honra lo tendría que estar haciendo el gobierno? No sé si pero como el gobierno no lo hace, pues entonces lo tenemos que hacer nosotros. Sí. Yo lo veo muy bien que la gente en sus casas, en sus balcones, tenga lo que quiera, pero no en la calle.
A mí no me gusta que en una pared de estas bonitas pinten ni Puigdemont a prisión ni presos políticos. En su casa que tengan lo que quieran. Ha quedado clarísimo. Ha quedado clarísimo. Bueno, Santiago, que mucho ánimo. Desde luego ya te digo que son muchos los mensajes que me dicen que están llegando de apoyo a la acción que estás llevando a cabo. Porque sí, pero no solo del Maresma, sino del resto de España. Así que muchísimo ánimo y seguimos en contacto para ver cómo va esta limpieza de simbología ilegal, o digamos alegal, pero que no... Dinos. ¿Puedo decir unas últimas palabras? Puedes decir lo que quieras, Santiago. Sí. Le quiero pedir por favor a don Pablo Llarena, fiscal del Supremo, que por favor haga urgentemente algo con esta gente. Si no, van a acabar con nosotros, van a provocar la ruina en Cataluña. Que los encierre, que los inhabilite, que por favor haga lo que esté en sus manos. No es fácil, ¿no, señor Pulido? ¿La situación está siendo difícil o qué? ¿Tenso? No, es muy difícil y no es un trago dulce de hacerlo, que, a ver, son los pueblos que me he criado y veo la gente desbocada. Bueno, Santiago Pulido, que muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras de, como le digo, de Intereconomía del Gata al Agua, que muchísimo ánimo en esta labor que estás haciendo, impagable, porque encima lo estás haciendo en tu tiempo libre, con tus medios, tu gasolina, tus peajes, todo, con tus manos, tu esfuerzo. Así que enhorabuena por esta iniciativa, ánimo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, era importante tener este testimonio de Santiago Pulido, que ya les digo que está... Por cierto, hay otro ciudadano que, para que vean que el señor Pulido no es único, que va por las calles de Barcelona cortando pancartas. Y fíjense, este es otro que en un momento dado hay gente que incluso coge un palo muy largo con unas pinzas y unas tijeras en su extremo y corta esta pancarta con proclamas evidentemente separatistas en mitad de la calle, con la cara descubierta, nada de cara tapada, efectivamente, incluso se le acercan una serie de personas por ahí y entiendo que le dirían algo. Es un ciudadano que también este vídeo se ha viralizado y los separatistas están en búsqueda de captura de este señor para que cese en la retirada de simbología, que en fin, yo no sé si es ilegal, si es alegal, pero que desde luego solo representa... Es una pena acabar en esto, porque tiene tanto derecho tú como para ponerla como tú para quitarla. La pena es que los ciudadanos en Cataluña, en este caso, tengan que dedicar su tiempo, unos a ponerlo, pero por lo menos creen en ello, y otros a quitarlo. O sea, es una pena y un peligro. No, es una pena y un peligro porque cuando no se hace desde las instituciones se puede llegar al enfrentamiento social. No, pero por eso digo que es un enfrentamiento absolutamente innecesario. Probablemente incumple alguna ordenanza, pero no me quiero meter en la parte de que ese cartel lo que cumple una ordenanza. Tú puedes poner lazos amarillos, pero si no fuera, Alberto, porque nadie lo hace. Ya, pero no estamos hablando de edificios públicos. Estamos hablando de que tú pongas un lazo amarillo en una farola y como pones... Vamos a recuperar, Emilia, un momento, vamos a recuperar los edificios públicos catalanes, consejerías de diferentes ámbitos, todos con simbología separatista y de los presos, los lazos, con lo cual no solo el espacio público, sino edificios públicos, con el 155. Déjame que te cuente cómo es el Maresme, que es el sitio de donde nos hablaba este valiente, ¿no? En el Maresme tú vas por cualquier carretera, vas a entrar a cualquier localidad y te encuentras una inmensa estelada, que ríete tú de los tamaños de la bandera española de la Plaza Colón. Y debajo un rótulo, diferentes opciones, lo hay en cerámica, lo hay en pintada, lo hay en metal, que dice municipio de, pues el que se te ocurra, ¿no? Monràs, vale, que este no está en el Maresme, sino en Gerona. Y debajo dice República Catalana. Sí, por si acaso, claro, lo lógico sería pensar, que si el gobierno de España decide aplicar el 155, alguien, no sé si Bermúdez de Castro, si Íñigo Méndez de Vigo, no sé si Soraya, no sé quién, o el ministro Zoido, alguien debería ir allí y decir, oiga, esto aquí ¿qué pinta? Fuera, pero mañana para pasado, en fin. Y no lo mismo una farola que una institución. No hace falta ni ir, Mariano, basta con ordenarlo. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de enfrentamiento parece que es que hay dos partes enfrentadas en igualdad de condiciones. Y no, el problema es que los nacionalistas y los independentistas catalanes, como los vascos hace años, pues se pensaban que las calles eran suyas. Y lo cierto es que eran suyas. Tenían una impunidad absoluta para hacer lo que les diera la gana
Y existía una mayoría silenciosa o minoría, me da igual, pero existía una parte de la sociedad silenciosa que no se atrevía a dar la cara porque estaban los independentistas y nacionalistas llenándolo absolutamente todo. Y eso se ha acabado ya. La calle no es de los independentistas y eso se está viendo pues estas últimas semanas y estos últimos meses. Que desde luego la delegación del gobierno en Cataluña podía haber hecho mucho más en el caso de las banderas, porque la bandera de España sí que tenía que haber estado en todos los edificios públicos y eso se ha incumplido durante muchísimo tiempo. En ese caso la delegación del gobierno sí, y ahí los ayuntamientos pues también hay una dejación de funciones evidente, pero eso desde luego el enfrentamiento es de una parte que tiene la razón y otra parte que está fuera de la ley, entonces no son iguales en absoluto. Bueno, vamos a, si les parece, a dejar la crónica del separatismo en un punto y seguido. Hoy, de cómo nos están, digamos, jugando con nosotros los políticos, lo vamos a dejar. Queríamos dar eco a este señor, que me parece heroica la acción que está llevando a cabo, y nos centramos en otros asuntos no menos importantes, como es la ley que va a llevar mañana, la proposición de ley que va a llevar mañana Ciudadanos al Congreso de los Diputados sobre la ocupación. Pretende modificar la legislación vigente para que a un que ocupa una vivienda no le sea tan barato, no le salga tan gratis, tenga esos eternos procesos judiciales tediosos, largos, que hacen que finalmente los dueños, los propietarios de la vivienda, tiren por otras vías, digamos, no tan ortodoxas para recuperar lo que es suyo, su vivienda. Fátima García Manzano, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues así Cuéntanos. es. Ciudadanos se vuelve a convertir en el protagonista del Congreso con una proposición de ley para que se permitan juicios rápidos que agilicen el desarrollo de las viviendas ocupadas por ocupas y para endurecer las penas cuando la ocupación se realice de forma violenta, sobre todo las ligadas con narcopisos. Pretenden que se corte de raíz con la ocupación ilegal, que se proteja mejor a los propietarios y vecinos y, sobre todo, erradicar las mafias que suelen estar detrás de estas ocupaciones. Esta es la iniciativa de Ciudadanos, pero a día de hoy, ¿qué ocurre si a usted le ocupan su piso? Pues que tiene tres opciones. La primera de ellas, optar por la vía no legal. Es la opción en la mayoría de los casos más cómoda. ¿Por qué? Pues porque directamente negocia con los ocupas. Les ofrece una cantidad económica y si la aceptan puede que recupere su piso. Eso sí, habiendo hecho una inversión importante, porque no olvidemos que según los expertos la ocupación no es más que un negocio parasitario rentable. La segunda opción, optar por la vía legal. El propietario presenta una denuncia y puede optar por la vía penal, en la que el ocupa puede enfrentarse a una pena de prisión de 6 meses a 2 años y a una multa de 6 a 12 meses, tal y como recoge en el Código Penal. También puede optar por la vía civil, una vía por la que al ocupa le sale gratis la ocupación. ¿El problema? Pues que por los dos métodos el propietario no recuperaría su casa hasta mínimo 1 año y medio por la lentitud de la justicia. Así que el propietario podría optar por la tercera opción, contratar a empresas antiocupas con precios que ascienden hasta los 6.000 euros y que garantizan desocupar su piso en menos de 24 horas. El problema es que algunos de sus métodos también se encuentran bajo la mirada de la justicia. Muchísimas gracias, Fátima, para analizar qué es lo que esta ley o esta proposición de ley y, sobre todo, la legislación española, cómo es posible que desampare y desproteja tanto al legítimo propietario de una propiedad privada. ¿Cómo es posible? Tenemos con nosotros a uno de los abogados que más conocedor de la materia en nuestro país. Se llama Alberto Serrano. Alberto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros una vez más en El Gato. Bueno, Alberto, vamos a ver. Esto al final, un abogado, un propietario, cuando se encuentra en esta situación, tiene las manos atadas. O sea, ve que realmente la legislación española, los jueces dan muy pocas soluciones por las vías convencionales, ¿no? Por lo que hemos visto con Fátima. Sí, bueno, el derecho está claro. Nadie tiene derecho a ocupar una vivienda ajena. El problema es que todo el procedimiento de recuperación de esos tipos de bienes es muy lento. Entonces, esto favorece un determinado negocio, porque yo soy de los que piensa que la ocupación hoy por hoy es un negocio rentable, precisamente porque la dilación de este tipo de procedimientos favorece esa retención de manera gratuita. Entonces, se produce una serie de cosas que aquí es muy curioso en este país. Por un lado, hay una serie de señores que necesitan una vivienda, objetivamente. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les ampara a ellos y a sus familias en diferentes sentencias. Y la Administración no reacciona. Entonces, esto es una tormenta perfecta para que surja un tercero, que es de algún modo un extraperlista moderno, que favorece la ocupación y se la entrega a estos señores. Y a partir de aquí, claro, estos señores, en esa situación de necesidad que tienen, amparados ya,
pueden retener la vivienda durante un tiempo bueno, que se puede eternizar, 1 año, 2 años, y claro, todo eso fomenta un determinado negocio. Y hasta cierto punto hay una ocupación inteligente de la vivienda, que los últimos datos que se han facilitado del Ayuntamiento de Madrid, de las 4.000 viviendas ocupadas, que hay constancia, aproximadamente solamente unas 600 pertenecen a propietarios particulares. ¿Y eso por qué? Porque hay un negocio, insisto, inteligente para ocupar viviendas de propietarios pasivos, de propietarios que les cuesta ponerse en marcha. Por ejemplo, las administraciones públicas, por ejemplo, los bancos, por ejemplo, la Sareb, de tal manera que esas mafias ocupas localizan esos pisos, a continuación entran y a continuación localizan, por otro lado, unas familias en situación de necesidad y hacen ese trueque, ese extraperlo moderno, que a mí me parece francamente repugnante. ¿Por qué? Porque las personas en situación de necesidad tendrían que proporcionar a la Administración una vivienda y, desde luego, estos señores que se dedican a traficar con la necesidad de otros compatriotas, otros seres humanos, pues deberían de estar más perseguidos penalmente. Señor Serrano, ¿podemos diferenciar, para que la gente lo entienda, diferentes tipos de ocupas? Sí, sin duda. ¿Cuáles hay? Lo digo porque habla usted de mafias, pero que se lucran de ello, pero entiendo que hay otros que no lo harán de una manera mafiosa. No, yo siempre he hablado de 3, de hace mucho tiempo vengo hablando de 3 tipos de ocupas. En primer lugar, los ocupas que yo llamo de fin de semana. Este tipo de ocupas jóvenes que lo hacen por diversión, por ocio, por cultura, bueno, que no necesitan una vivienda, evidente, pero bueno, les gusta generar ese tipo de espacios, de viviendas, que yo siempre he dicho que no les debería ser gratuito. Tampoco que sean unos delincuentes estos señores, pero, hombre, no me parece correcto que en una ciudad se monte una ley de la selva, hagan fiestas, monten, entre comillas, negocios comerciales, etc. Este es un tipo de ocupas. Hay un segundo tipo de ocupas que son aquellos, que yo llamo mafiosos, que se dedican a vivir de esto. Bien ocupando ellos mismos la propia vivienda o bien localizando a esas personas en situación de necesidad y traficando con su necesidad. Estos señores tenían que tener una repercusión penal importante que hoy por hoy no tienen. Hoy por hoy es gratuito ese tipo de negocios. Y finalmente hay un tipo de ocupa que es el que se encuentra con su mujer, sus hijos y su familia en la calle. El ocupa en estado de necesidad, respecto del cual lo que habría que hacerle es darle una vivienda, entiendo yo, porque no tiene ningún sentido que un Estado como el nuestro reconozca el derecho a la salud, reconociendo una sanidad universal, reconozca el derecho a la educación y luego, eso sí, debajo un puente. No tiene mucho sentido y yo creo que estas personas en situación de necesidad, desde luego, habría que reconocérseles una vivienda. Dice usted derecho a la salud, también ahí dice la Constitución derecho a una vivienda digna, pero también habla de la propiedad privada la Constitución. ¿Qué derecho pesa, la propiedad privada o al de una vivienda digna por encima del otro en la Carta Magna? Claro, en la Constitución se hace un elenco de derechos y cada uno de ellos tiene una diferente protección. Y el derecho vale lo que valen los instrumentos para su protección. Entonces, en concreto, el derecho a la vivienda no es ni tan siquiera un derecho, es un principio rector de la política social y económica, de tal manera que lo único que impone este principio es que los poderes públicos, bueno, pues realicen una política de vivienda suficientemente comprensiva. No le atribuye un derecho subjetivo al individuo directamente para exigir una vivienda ante los tribunales, y así lo establece la propia Constitución. La propiedad es un derecho que tiene un reconocimiento, digamos, de tipo menor, protegible exclusivamente por vías ordinarias, de tal manera que si somos privados de nuestra vivienda, tenemos que ir a un juicio de características ordinarias, a diferencia de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los que tienen una reacción, digamos, fulgurante por el mundo del derecho. Imaginémonos que nos detuvieran a todos ahora mismo saliendo de este estudio. Pues eso iría en contra de nuestro derecho a la libertad y podríamos activar un habeas corpus que en 72 horas tendría que venir un juez y decidir si nos pone en libertad o seguimos en esa situación de prisión provisional. La propiedad, desgraciadamente, no es un derecho fundamental, ya lo hemos comentado, y no tiene esos mecanismos sumarios, esos mecanismos directos, que evidentemente, si lo tuvieran, estaríamos hablando de otro tipo de situación. Sí, ha hecho usted un dibujo muy claro de la situación, pero hay un inconveniente, que son las administraciones públicas, los ayuntamientos. Hay ocupas donde hay ayuntamientos tolerantes con los ocupas. El papel de la administración en algún lugar de España no es neutro, ni neutral.
hemos visto y hemos oído, hay pruebas documentales, periodísticas valiosas de asesoramiento por parte de miembros de la administración municipal. Hemos visto cantidad de viviendas de ocupas que sirven de pisos pateras para emigrantes sin papeles y que a través de un domicilio consiguen ahí todo el tirón, toda la traca de beneficios sociales que puede dar este paupérrimo país que está exhausto y que no puede hacerlo. Pero, sin embargo, hay unos señores ahí que están no en la administración, sino contra la administración. No contra esos pobres inmigrantes, sino favoreciendo una situación injusta que a quien perjudica es a la gente más pobre de esas localidades. Estamos de acuerdo en que la vivienda es un problema social y como problema social no tienen que solucionarlo los ciudadanos, tienen que solucionarlo las administraciones públicas, especialmente la municipal. ¿Y qué pasa en determinados ayuntamientos? Que fomentan la ocupación y no cumplen con sus obligaciones, que es proporcionar vivienda pública. No es por meterme con la señora Carmena, como estamos aquí en Madrid, es un caso, en fin, por hablar, pero podríamos hablar de otros. Pero, por ejemplo, la señora Carmena, cuando entró en el gobierno, prometió 4.000 viviendas. Posteriormente dijo que las iba a construir. El mes pasado dijo que las iba a licitar. Y al final no se hace absolutamente nada. Entonces, lo que tienen que hacer ese tipo de ayuntamientos no fomentar la ocupación, es fomentar las viviendas sociales y entregárselas a quienes se encuentre en situación de estado de necesidad. Alberto. Yo le quería preguntar, ya entrando en la propuesta o lo que incluye la propuesta de Ciudadanos, que una de esas ideas, o por lo menos lo que ha trascendido, sería una recuperación, entre comillas, de la patada en la puerta, es decir, que se pueda actuar policialmente incluso sin orden judicial. ¿Cómo valora usted como abogado esa posibilidad de que la policía pueda actuar así directamente contra los ocupas sin ningún tipo de orden judicial? Yo lo que he visto en esa propuesta es que se basa en negarle el domicilio al señor. Entonces, si no hay domicilio, entonces no es necesaria una autorización judicial. Lo que pasa es que eso, en mi opinión, va en contra de la realidad, porque en un juicio siempre hay una contraposición de opiniones. Entonces, vale que el propietario diga que este señor no está en su domicilio, pero seguramente el ocupa va a decir lo contrario. Entonces, ¿y unas escrituras no valen? No, porque uno de los problemas que tiene la Constitución y nuestras leyes políticas es que el domicilio, que está regulado en el artículo 18.2, no tiene un desarrollo a través de ley orgánica. Entonces, nadie sabe a día de hoy qué es un domicilio y eso favorece la pugna judicial. Una de las cosas que estaría bien para aclarar, es decir, domicilio es un lugar donde la gente se mantiene estable, a lo mejor más allá de 72 horas, o lo que fuera. Pero claro, el ocupa podría decir... El ocupa podría decir, oiga, yo estoy en mi domicilio. Claro. Incluso el ocupa podría utilizar sus típicas armas, lógico, por otro lado, y decir, no, yo tengo un contrato. Y dice, ¿dónde está? No, es verbal. Es verbal, está un poquito en el aire. Entonces, a partir de ahí genera una pugna judicial. Y eso provoca que un juez tenga que intervenir. Y a partir de aquí se dilata el procedimiento. Entonces, una cosa es dilatar, que el proceso sea lo más corto posible, bien, el problema de derecho pero resolverlo con una patada en la puerta de la policía... ¿Usted cree que soluciona el problema o lo deja igual? Bueno, yo es que creo que la patada en la puerta no la va a pegar la policía. Porque cuando la policía ve una pugna entre dos opiniones, a partir de aquí tiene que entrar un tercero a resolver. Y la policía no tiene esa potestad jurisdiccional. Entonces, en la medida que la policía no lo vea claro, pues a continuación... Con lo cual, por dejarlo claro, esta ley de Ciudadanos no va a propiciar que si yo, propietario, denuncio que me han ocupado mi casa, venga la policía e intermedie y al final interceda entre los dos y diga, oiga, ustedes ocupas largo porque si no entro. Eso no va a ocurrir, no, eso no, que la policía sea mediador, no. Yo creo que sin reformar la Constitución, claro, eso es inconstitucional. Sería inconstitucional. Y ya lo dijo en el año 93, no recuerdo mal, o 92, a propósito de la ley Corcuera, en unas situaciones incluso, digamos, más favorables, esa patada en la puerta, que era ante una situación de tráfico de drogas, ¿se acuerdan? Profesor, pedía la palabra, y Mariano, que por cierto, esto en otros países, a ver qué es lo que ocurre, porque en Estados Unidos no me creo yo que un policía no esté, digamos, autorizado a entrar en un domicilio y desalojar a quien esté ahí dentro de manera ilegal. Bueno, Profesor. Eso conforme nuestra Constitución es ilegal. Aquí ya se apunta, porque además hay que recordar que la Constitución define el domicilio como inviolable, entonces va a ser complicado que efectivamente la policía, recordemos que además en materia de derechos reales, en materia de derecho civil y de derechos reales, la competencia exclusiva para decidir en eso, según la ley orgánica del Poder Judicial, la tiene el orden jurisdiccional civil. Por lo tanto, tendrá que ser un juez de lo civil el que decida en última instancia. Pero es verdad que nuestro ordenamiento jurídico no protege como debiera la propiedad
Y hay dos derechos sacrosantos en las democracias liberales, que son la propiedad y la libertad. Si no funcionan esos dos derechos, no pueden funcionar otros derechos. Y también es cierto que, sin llegar a la patada en la puerta, Alberto, nuestro ordenamiento jurídico debería ser capaz de identificar determinados mecanismos para que fuese mucho más ágil la recuperación de la propiedad por parte de su legítimo propietario, porque si no se protege la propiedad, y ahí tenemos, dentro del propio ordenamiento civil, tenemos mecanismos tan ágiles como son los interdictos, como posteriormente la acción reivindicatoria, que podría dotarse de un procedimiento abreviado con mucha más agilidad de la que existe hoy en día, para poder recuperar la propiedad. Lo que estamos asistiendo en nuestro país es a una auténtica indefensión de los propietarios, y eso no beneficia a nadie, ni siquiera a las personas que efectivamente necesitan una vivienda, que por otros cauces legales, mediante una política que no solo atañe a las administraciones locales, porque en materia de vivienda tienen competencias tanto la Administración General del Estado, que hace poco ha ejercido su competencia para aprobar el Plan Nacional de Vivienda 2018-2021, las comunidades autónomas y las entidades locales. Es cierto que las entidades locales, al ser la administración más cercana al ciudadano, es capaz de identificar en mayor medida las necesidades que los vecinos pudieran tener en un momento determinado. Pero esto es una política, la política de vivienda, que afecta a los tres ámbitos territoriales: el estatal, el autonómico y el local. Venga, Mariano y Cristina. Bueno, es que estamos hablando de los ocupas, que lo de la ley yo creo que está muy bien, entrará en vigor en el mejor de los casos dentro de unos meses, a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas, lo cual ahí Ciudadanos también está mirando las elecciones, lo tiene que aprobar con el apoyo del Partido Popular, se tiene que mojar todo el Congreso de los Diputados, incluido el PSOE, porque Podemos yo creo que está bastante claro lo que va a hacer. PSOE, que está ahí en lucha para ver quién está más a la izquierda de Podemos, pues yo creo que es la gran duda en esta ley, aunque yo casi me decanto porque no la va a apoyar. Pero en todo caso, lo de los ocupas, aparte de la ley, que está muy bien, claro, hay que tener en cuenta que son un colectivo que tiene la protección, digamos, de grandes ayuntamientos en España, es decir, de los ayuntamientos de Podemos, por decirlo claramente, en Madrid, en Barcelona, donde incluso se dan subvenciones y están bien vistos por el ayuntamiento de Ada Colau. Es decir, que no solamente es ley, también es que la gente lo vota. Es decir, cuando se vota un partido, eso tiene consecuencias, y eso hay que saberlo también, que lo de la ley está muy bien, no se puede arreglar del todo como lo estamos contando aquí, porque es un problema muy complicado, está la Constitución, están los derechos de unos y de otros, pero cuando se vota a determinada opción política, pues eso tiene sus consecuencias reales en el día a día también. Y una de ellas, pues es esa protección de un colectivo como es el de los ocupas, que está bien visto pues en muchas de las grandes ciudades de España, y yo creo que eso pues hay que tenerlo en el debate también. Yo lo que veo en el Ayuntamiento de Madrid es que no tanto protejan esos tipos de ocupas en estado de necesidad, sino esos otros que he comentado yo de fin de semana, generando espacios como gratuitos para determinadas personas que a lo mejor no lo necesitaban. Eso es otro tipo de ocupa. Es que todos ellos... No tiene absolutamente nada que ver con el ocupa que, por ejemplo, yo estaba acostumbrado a ver, que era la persona que realmente lo pasaba mal, o el mafioso. Esto es otro tipo de ocupa, es otro tipo de colectivo, que son sobre todo esos... Claro, bueno, lo que pasa es que unos y otros pueden coadyuvar. Bueno, ¿no? es que todos cumplen su cometido. Y como muy bien estaba diciendo hace un momento el profesor, todos contribuyen a aquello que diferencia las democracias y las civilizadas de aquellas repúblicas bananeras en las que creen estos señores, y es el respeto sacrosanto a la propiedad privada. Es decir, yo siento repetirme, pero al final estos señores tienen en común pues lo mismo que los manteros, es decir, son las herramientas para transgredir contra la iniciativa privada y contra la propiedad privada. Y es que no es que en estos ayuntamientos y de estas instituciones haya permisividad con respecto al movimiento Ocupa, es que hay proselitismo Ocupa. Es que estos, vamos a ver, señores, estos concejales, incluso la alcaldesa de Madrid, de Barcelona, señora Colau, han sido Ocupas, con lo cual hay nepotismo con su hermandad, con sus compañeros, y unos por una razón u otra acaban beneficiándoles. Es decir, hace muy poquito tiempo la policía identifica a 2 diputados de Podemos coaccionando a los agentes municipales en la ocupación de un edificio municipal, diciéndole a la policía que eran ellos los que debían cuadrarse y no los ocupas. La señora, la tengo aquí, bueno, no me acuerdo su nombre, Ana Lorenzo,
un edil de San Fernando, explicando cómo irrumpir en una casa. Esa señora del Partido Socialista explicaba a los ocupas y a aquellas personas que pues, les apeteciera serlo, cómo entrar en una casa que no era la suya. Eso te iba a decir, que no fuese la suya. ¿De acuerdo? Entonces, al final, bueno, el señor Trías, el famoso caso del Banc Expropiat, ¿no? Lo que se hacía para comprar la paz social en Barcelona. Pagaba la luz y los gastos de agua, etcétera, etcétera, para no tener problemas con los ocupas. En Barcelona el problema de los ocupas es muy anterior a la llegada de Ada Colau. La izquierda catalana se entregó en brazos de los ocupas hace, pues a lo mejor 20 años, desde que hubo un famoso alcalde socialista que tenía un hijo que era ocupa en Gracia. Es que la mayoría de ellos son niños y niñas de papá, que muchos de ellos no son ni siquiera ocupas de fin de semana, es su estilo, es su modelo de vida, no solamente porque es contrario al de sus padres, ¿no? O sea, que al final, oye, bueno, esto es la instauración de su modelo comunista. Bueno, señor Serrano, ya esta es la primera iniciativa de un partido político a nivel nacional para intentar endurecer lo que es una legislación claramente laxa a ojos del propietario. Sí, en el año 2009, si no recuerdo mal, se endureció la legislación contra el arrendatario que no pagaba. Hasta aquella época, recuerdo que llegaba una persona, se metía en una vivienda, pagaba un par de mensualidades y no volvía a pagar. Y se tiraba 2 años, situación muy parecida a los de los ocupas. Bueno, pues tuvo que ser una ministra socialista, Carme Chacón, quien endureció esa legislación, y más o menos hoy en día de 3 a 6 meses se tarda en recuperar esa vivienda en caso de impago. Tuvo una ley que tuvo problemas técnicos, pero luego se corrigieron. Por lo tanto, yo lo que quiero decir es que modificando las leyes se consiguen las cosas. Y si lo dejamos tal cual, pues vamos al desastre, que es la situación actual. Alberto Serrano, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gato. Veremos cómo queda esta ley de Ciudadanos. Hacemos una última pausa de publicidad y regresamos para escuchar la opinión de todos ustedes, qué es lo que han dicho, opiniones, mensajes de voz, notas de audio, en fin. Hasta ahora. Los ocupas, estaremos muy atentos aquí. Venga, redacción del Gato al Agua, Fátima García Manzano. Cuéntanos, ¿qué es lo que está diciendo la audiencia? Mensajes que han llegado a lo largo de la noche de todos los temas que hemos abordado, notas de audio, adelante. Buenas noches, Gonzalo. Pues como cada noche nuestra red de WhatsApp y nuestro Twitter ha ardido con todos los comentarios, sobre todo con respecto a los disturbios que sucedieron el pasado viernes y este fin de semana en Lavapiés. Si te parece, vamos a leer algunos de ellos. ¿Quién va a pagar todos los coches y escaparates destrozados? Carmena no pinta nada, sin el PSOE solo sería una concejalía. Si yo mañana destrozo un coche aparcado no me pasa nada. Y de otros dicen que Podemos pide ahora despenalizar la actividad top manta, o sea, legislar en caliente. Qué desidia intelectual. Otros aportan que esto ocurre por el bajísimo nivel de los políticos que tenemos. Gracias a Podemos y similares, España será otra Venezuela. O digáis lo que digáis, los políticos cobran mucho y en su familia seguramente tengan otro ingreso. Pero vamos a pasar a escuchar los audios de voz. Vamos a escuchar el primero de una persona que también se ha mostrado indignada por la situación de las pensiones, otro tema que hemos hablado en el Gato al Agua, y que ha aportado y que ha señalado que la siguiente manifestación que hay que hacer es esta. Cuando acaben las manifestaciones para conseguir unas pensiones dignas, habrá que empezar, pero ya en esta ocasión toda España, a hacer manifestaciones más gordas aún para tener unos políticos dignos. Y otro de los espectadores ha querido dejar un mensaje para uno de nuestros invitados esta noche. Para el señor Pulido de Mataró, eres un valiente, que lo sepas. Y lo que tú estás haciendo es lo que debería hacer el gobierno de este señor llamado Rajoy, que, bueno, que no se merece ni nombrarlo. Y atención a la indignación de esta espectadora con Juan Carlos Monedero por sus palabras. El señor Monedero, por su edad, no tiene ni puñetera idea de lo que pasó con los inmigrantes españoles cuando iban a Alemania. Mejor que se calle. Y nos despedimos, Gonzalo, si te parece, con el siguiente mensaje. Felicidades, con mi agradecimiento a los padres que han hecho posible que todos ustedes estén ahí. Gracias a ustedes también.
Hombre, qué bueno. Muchísimas gracias, Fátima. Es verdad que era hoy el Día del Padre. Bueno, que nos tenemos que ir. Que muchísimas gracias por todos los mensajes que nos han ido enviando. No hay tiempo para más. Por cierto, mañana Miguel Durán, del Club de Amigos, una conferencia a las 6:30 de la tarde, si no recuerdo mal, sobre la situación actual del sistema de pensiones español desde un punto de vista jurídico. Interesantísimo todo lo que se dice Miguel Durán y más al respecto de las pensiones. Mañana a las 6:30 en el Club de Amigos. Pueden llamar todavía, queda alguna plaza libre. Me dicen al número de teléfono del Club de Amigos para informarse y las plazas que quedan. 91 616 24 64. Sotillos, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Igualmente. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias y enhorabuena por ese título de liga que ya tienen ustedes. Gracias, se le agradezco enormemente de un colchonero tan acérrimo a usted. Gracias. Mariano, muchísimas gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Orcajo, buenas noches. Cristina. Buenas noches. Vale, pensaría sola sintiendo. Bueno, gracias, Cristina. Nos vamos y nos despedimos con un pequeño homenaje a todos los padres, que día a día, claro que sí, los padres que, en fin, que hacen posible que estemos todos aquí, que hayamos estado aquí. San José, San Josefa, Pepe, Pepas, en fin, felicidades a todos ellos. Mañana El Gato vuelve a las 10. Que descansen, adiós. Hoy no solo es el Día del Padre, el 19 de marzo es sobre todo la fecha para homenajear a nuestros mayores superhéroes. Aquellos que siempre estarán para salvarnos del más mínimo peligro, para enseñarnos a ir sobre ruedas, para inculcarnos nuestra mayor pasión o para divertirnos más que nada. Y es que, aunque sabemos que mamá es mucho más cuidadosa con nosotros, ninguno seríamos capaces de vivir sin ellos. Por todo esto y por muchísimo más, felicidades, papá.